Capítulo 7. Olímpicos Ares, el dios de la guerra. Por lo que Weiss había leído sobre los mitos griegos y por lo que le habían contado las amazonas, era uno de los 12 olímpicos, las principales deidades del panteón griego que vivían en el monte Olimpo. Cada olímpico representaba algo del mundo natural o un concepto social. Como su título sugiere, representaba la guerra. Le daba energía, le daba vida y él, a su vez, la propagaba por todo el mundo. Y ahora estaba en la isla con ellos. Un dios real estaba en su puerta, a menos de 20 pies de distancia. La idea aterrorizó a Weiss más de lo que le gustaría admitir, algo con lo que sus amigos estuvieron de acuerdo. Ninguno de ellos era particularmente religioso, a lo sumo creían que si los hermanos hubieran existido, hacía mucho que habían abandonado su hogar. Comparten opiniones similares sobre otras figuras como el novio del polvo y la novia de ceniza. La aparición de Ares fue un cambio notable con respecto a ese status quo. La única razón por la que no se asustaron más fue porque Diana y Donna se habían tomado el tiempo de calmarlos. Aunque, a juzgar por la expresión de su rostro, Diana sentía suficiente por todos ellos juntos. Diana había enviado a unos cuantos guardias para que difundieran la noticia y buscaran a su madre. En 10 minutos, toda la isla se iluminó con hogueras y sonidos de pies que marchaban y bronce que repiqueteaba. Cientos de amazonas, vestidas apresuradamente con sus armaduras, habían comenzado a correr hacia el centro de la isla. Diana y ellas mismas las lideraban desde el frente. Las llevaron a una gran cueva, la boca como una boca abierta y flanqueada por estatuas de los dioses y diosas del Olimpo. En la parte superior de la entrada de la cueva había una estatua de 5 diosas y, cuando descendieron a la cueva, llegaron a una gran sala. El suelo rocoso dio paso a una mampostería de azulejos, una multitud de columnas que se elevaban hacia el techo natural. Las antorchas bañaban la habitación con una luz naranja y una gran hoguera mantenía la habitación cálida. El humo subía a través de un agujero en el techo. Varias amazonas ya estaban dentro, sus armas apuntando a una gran losa de piedra, sostenida contra lo que solo podía ser una abertura por pesadas abrazaderas de bronce. A medida que más y más amazonas llenaban la habitación y la entrada de la cueva, cada una de ellas apuntaba sus armas a la losa de piedra, lo que provocó que Ruby y JNPR hicieran lo mismo con las suyas. A pesar de no saber exactamente para qué servía esa losa, obviamente asustó a las amazonas y, como tal, era necesario tener precaución. ¿Ejería algo?, le preguntó Diana a una de las amazonas que ya estaban en la habitación. Egeria, una mujer de alta estatura, se dio la vuelta y negó con la cabeza. Nada por ahora, reveló, pero Ares sin duda tiene la mira puesta en la puerta de la perdición. Donna, ¿qué es la puerta de la perdición?, le susurró Jaune a la chica maravilla, teniendo cuidado de mantener la voz baja. La entrada al inframundo, susurró ella. Mantiene a raya a los monstruos del Hades, impidiéndoles que se descontrolen en el mundo. Todas las amazonas han jurado defenderla, mantenerla cerrada y evitar que algo escape de ella. Oh, la voz de Jaune se quedó en silencio mientras miraba la puerta de la perdición. Gotas de sudor comenzaron a gotear por su frente. Una mirada rápida mostró que, de sus amigos, solo Pirra, Jan y Ren podían decir que estaban completamente tranquilos y serenos. Las orejas de Black se movían más de lo habitual, el agarre de Weiss sobre Myrtenaster era intenso, Ruby estaba inquieta sobre sus pies, y la emoción habitual de Nora fue reemplazada por una intensidad que no se veía habitualmente en la chica. Un sonido de soldados que se alejaban anunció la llegada de Hipólita. La reina amazona se dirigió al frente de los guerreros reunidos, vestida con su armadura dorada y con la espada en la mano. Su expresión era de absoluta seriedad. Dada la situación, no era difícil entender exactamente por qué sería así. Tras echar una mirada atenta a la puerta de la perdición, Hipólita se giró hacia una mujer de piel oscura que estaba a su lado, con una capa granate alrededor de su armadura de color rojo oscuro. Philippus, comenzó Hipólita, quiero que 20 amazonas vigilen la puerta en todo momento. Que nada se escape. Quiero 100 más fuera de la entrada de la cueva. Sí, mi reina, saludó Filipo a Hipólita. Ella se volvió hacia un grupo de amazonas y comenzó a gritarles órdenes mientras Hipólita se volvía hacia sus hijas. Diana, Donna, una palabra, pidió. De inmediato, las princesas asintieron y siguieron a su madre hasta el otro extremo de la sala. Un gesto de la mano de la reina impidió que todas las siguieran. Una vez que estuvieron solas, Hipólita se volvió hacia sus hijas y suspiró. Diana, por favor, dime que mis sospechas son infundadas, pidió. Cuando Diana asintió con pesar, la reina gimió y sacudió la cabeza. Gracia de Atenea,
Exactamente lo que pienso. La expresión de Diana se endureció. Ares es quien le dio la fórmula a Crane. No puede haber otra respuesta sobre cómo la obtuvo. ¿Pero cómo? Preguntó Donna, con voz mucho más alarmada que las otras. Pensé que habías matado a Ares. Lo hice, reveló Diana con el ceño fruncido. Recordaba bien la pelea. Había destruido un aeródromo, había matado a docenas de soldados alemanes y había terminado con el hombre que amaba sacrificándose para poner fin a la guerra. Ares murió poco después y Diana lo mató con su propio poder divino. Lamentablemente, no parece que haya funcionado. Entonces, ¿cómo volvió? Preguntó Donna, pero Diana se quedó en silencio. Diana miró a su hermana mayor en busca de una respuesta y negó con la cabeza, lo que hizo que Wondergirl suspirara. Por mucho que idolatrara a su hermana, Donna siempre tuvo la sensación de que Diana a menudo le ocultaba cosas, sobre todo en lo que respecta a su tiempo antes y durante la Segunda Guerra Mundial. Donna no era ciega a lo terribles que eran esos conflictos, y su tiempo con los titanes le mostró el lado más oscuro del mundo de los hombres en casi todo momento, por lo que respetaría la decisión de su hermana. No importa, declaró Hipólita. Lo que importa es la seguridad de Themyscira. Por eso, cancelaré las festividades de mañana. ¿Qué? Madre. Protestó Donna. No puedes hacer eso. Como reina, tengo todo el derecho de hacerlo, le recordó Hipólita a su hija, con un tono autoritario pero no enfadado. No me gusta más que a ti, pero la seguridad de mi pueblo y de la puerta debe ser lo primero. No estoy de acuerdo, dijo Diana, llamando la atención de su familia. Al ver esto, Diana se enderezó y miró directamente a los ojos de su madre. Madre, si cancelamos el festival mañana, ¿qué lograremos exactamente? La protección de Themyscira, respondió Hipólita, un poco confundida sobre a dónde quería llegar su primogénito con esto. No, eso no es lo que vamos a lograr, Diana sacudió la cabeza. Madre, Ares no es un dios que actúa directamente. Juega con los miedos de las personas, susurra en sus mentes, todo para generar conflictos. Su aparición en esta isla es otro de sus trucos. Está tratando de hacer que actuemos según sus caprichos, para demostrar que es superior a nosotros. Al cancelar el festival de mañana, no estaremos protegiendo a Themyscira, le estaremos dando la victoria a Ares. Hipólita se quedó en silencio ante la declaración de Diana, pensando en sus palabras. Sabía que Diana tenía experiencia de primera mano en el trato con Ares, por lo que podía confiar en su juicio. Cuanto más pensaba en ello, más se acercaba a la forma de pensar de su hija. Tenía razón, por mucho que no quisiera admitirlo. Con un suspiro, la reina asintió con la cabeza a su hija en señal de aceptación. Está bien, te doy la razón, asintió Hipólita. Sin embargo, aumentaré la guardia alrededor de la puerta como medida de precaución. Me alarmaría si no lo hicieras, afirmó Diana con una sonrisa. Con un último asentimiento de la reina, Hipólita despidió a sus hijas y se giró para encarar a las amazonas reunidas, mientras Diana y Donna regresaban a Rubí JNPR. Por un momento, Diana había pensado que el grupo sentiría curiosidad por lo que se había discutido, pero la expresión del rostro de Blake transmitía la sensación de que el fauno había oído todo. Todos tenían una expresión sombría en sus rostros, pero también demostraban que no estaban dispuestos a dejar que este acontecimiento los venciera. Entonces, imagino que ya lo habrás oído todo, preguntó Diana, a lo que Blake asintió. En el futuro, ten cuidado de no espiar conversaciones privadas, a menos que estés en una misión, en cuyo caso, adelante. Por supuesto, dijo Blake, con las orejas ligeramente caídas. Lo siento, no era mi intención, está bien, no pasa nada, Diana sonrió cálidamente. Donna, por favor, llévalos de vuelta a la casa de huéspedes para que descansen un poco. Todos lo necesitarán para mañana. Lo tienes, respondió Donna con una sonrisa. Hizo un gesto a los cazadores y cazadoras para que la siguieran, y las amazonas reunidas se apartaron para dejarles paso a medida que pasaban. Una vez que salieron de la cueva y dejaron atrás al pequeño ejército, Ruby se detuvo y miró hacia atrás con preocupación. «Ruby, ¿pasa algo?», preguntó Donna ligeramente preocupada. «No, pero», suspiró Ruby. «Siento que deberíamos estar allí, no peleando en un torneo». «Tonterías». Donna negó con la cabeza. «Sois los invitados de Themyscira. No podemos pediros que ayudéis a defenderla, no cuando sus hijas son más que capaces de hacerlo». «Lo sé, pero aún así». Ruby pateó sus pies, causando que Donna frunciera el ceño ligeramente antes de negar con la cabeza. «Créeme, estoy en la misma situación que tú».
Aún así, tengo fe en mis hermanas y, como dijo Diana, no podemos dejar que Ares gane. Donna sonrió más alegremente. Así que anímate. Todo estará bien, ya lo verás. Ruby miró a la amazona por un momento, luego suspiró y sonrió. Está bien. Donna sonrió ante la declaración del segador. En ese momento, el grupo continuó por el camino hacia la casa de huéspedes. Sin embargo, a pesar de las palabras de aliento de Donna, no pudieron evitar sentir una sensación de inquietud, como si el avistamiento de Ares fuera un presagio de lo que vendría. Fuera lo que fuese, todos juraron que estarían preparados para ello. Jaune se levantó temprano a la mañana siguiente, la luz del sol brillaba en su rostro desde la ventana sin vidrio de la casa de huéspedes. Al notar que sus amigos todavía estaban dormidos, se levantó silenciosamente de su cama y se arrastró hacia la puerta del dormitorio, agarrando a Croce Amors y su ropa habitual al salir. Se cambió su ropa de dormir, extrañándose su mono azul de Pumpkin Pete en el proceso, luego salió de la casa. Se detuvo al ver el signo de Marte quemado en el umbral y frunció el ceño. Jaune había aprendido que el símbolo era una representación de Ares, y sirvió para recordarle cuán cercana estaba la deidad a todos ellos. ¿Hermanos, o son dioses ahora? Esto es muy confuso, se quejó para sí mismo mientras continuaba su camino hacia Temiscira. Sus pensamientos se descontrolaron con los eventos del último mes. Decir que su vida había sido una montaña rusa habría sido un eufemismo. Le habían arrojado tantas cosas que a veces era casi abrumador. Sus pensamientos se remontaron a los 2 peores días de su vida y se estremeció. El dolor de haber perdido a Remnant seguía allí, un dolor sordo en su corazón, pero al mismo tiempo, se volvía cada vez más sordo día a día. Ya no lo afectaba tanto como durante esa primera semana. Estar con la Liga le dio un objetivo por el cual trabajar. Siempre había querido ser un héroe, seguir los pasos de su familia, pero parecía que el destino tenía otros planes. Pirra y Jaune de hecho tuvieron bastantes discusiones sobre ese mismo tema. Jaune, ¿crees en el destino?, le preguntó unos días después de comenzar su entrenamiento con Batman, antes de todo el desastre con Scarecrow. Él le había dicho que no sabía cómo responder a eso, aunque en realidad no creía realmente en eso. No entendía que la destrucción de Remnant fuera el destino de alguien y no las acciones de un loco trastornado, pero nunca le diría eso a su compañero. Ella le había dicho que para ella, el destino no era un resultado predeterminado del que uno nunca podría escapar. Más bien, era un objetivo por el que una persona trabajaba toda su vida. Siempre sintió que su destino era ayudar a la gente, y durante mucho tiempo, sintió que la mejor manera de lograrlo era siendo una cazadora. Pero ahora que Remnant se había ido, literalmente polvo y rocas flotando en algún lugar en medio del espacio, eso ya no era una opción. Pero estar con la Liga de la Justicia, convertirse en una superheroína, le ofrecía una nueva vía para cumplir su destino, por lo que se lanzó con entusiasmo. Eso él lo entendió y estuvo de acuerdo. Bueno, ¿y qué pasa conmigo?, le preguntó después. Bueno, creo que tu destino es ser el gran héroe que siempre te esfuerzas por ser, había declarado Pirra con tanta confianza y convicción que lo sorprendió. Jaune se rió entre dientes, recordándose a sí mismo lo afortunado que era de estar asociado con una de las personas más grandes de Remnant. Dudaba que alguien más hubiera hecho lo que ella había hecho en ese entonces, aparte de Ruby, por supuesto. Los demás simplemente lo habrían entregado a Glinda-Wolfpin por su propia seguridad. Solo unos minutos después de esa conversación se produjo todo el desastre con el lazo de la verdad. Sabiendo lo que sabía ahora, la opinión que Pirra tenía de él podría haber surgido de múltiples fuentes, y todavía no sabía muy bien qué pensar al respecto. Pirra era indudablemente importante para él, pero no sabía si estaba dispuesto o era capaz de dar ese paso. Y una pequeña parte persistente de él que intentaba ignorar lo mejor que podía le preguntaba si realmente lo merecía. Antes de que Jaune pudiera ahondar más en esos pensamientos, llegó a los límites de la ciudad. Frente a él, vio a las amazonas comenzando sus preparativos para el festival. Banderas y antorchas se alineaban en las calles y los puestos de comida se preparaban para un día ajetreado. La mayoría de las amazonas lo ignoraron, algunas lo miraron con fastidio desenmascarado, mientras que algunas más lo miraron con curiosidad e incluso saludaron. Él les devolvió el saludo mientras él mismo continuaba hacia la arena, deteniéndose en una de las áreas de práctica en las afueras. Algunas amazonas ya estaban allí, probando sus espadas, escudos, lanzas y arcos, y pocas reconocieron su presencia mientras se acercaba a una amazona pelirroja que estaba trabajando en su arco.
Disculpa, Artemisa, preguntó, haciendo que la amazona se diera vuelta y lo mirara. Ella lo reconoció de inmediato, pues había visto su entrenamiento allí el día anterior, varias veces contra ella y sus hermanas. Bueno, ¿quién ha vuelto?, anunció la amazona con una sonrisa burlona. Tengo que admitir que me sorprende que hayas vuelto después de la paliza que te dieron ayer. Jajaja, se rió Jaune con sequedad. ¿Te importas y utilizo uno de los lotes disponibles antes de que lleguen los demás? Me gustaría practicar un poco. Claro, puedes usar el que está en el fondo, afirmó Artemis mientras señalaba el lugar en cuestión. Al mirar hacia allí, vio un muñeco de madera para prácticas con una armadura de bronce rudimentaria, un escudo tosco en una mano y una espada en la otra. El casco que llevaba era cónico, lucía deforme y tenía una boca con colmillos y ojos enojados pintados en la cara, y no pudo evitar reír. En lugar de parecer irritado por su reacción, Artemis simplemente se rió entre dientes. Sí, se ve raro. Ahora apúrate. Los combatientes llegarán en una hora. Está bien, dijo Jaune mientras caminaba hacia el lugar asignado. Por cierto, Artemis, que me golpeen las mujeres no es una experiencia nueva para mí. Que me golpees tú no fue nada especial. ¿Ah, sí?, preguntó Artemisa con una mirada divertida pero peligrosa en sus ojos. Quizás debería unirme a ustedes hoy y ayudarlos con su entrenamiento. No hay necesidad de eso. Jaune retrocedió rápidamente, provocando que Artemis se riera oscuramente. Oh, pero creo que sí lo hay. ¿Sabes qué? Creo que me uniré a ustedes hoy. Todos necesitamos un entrenador. Tienes toda la razón, Artemis, declaró Donna mientras caminaba hacia el estacionamiento, haciendo que todos se giraran para mirarla. Por eso hoy trabajaré con él, mientras tú trabajas con tus compañeras amazonas. Artemisa y Jaune miraron a la princesa, Artemisa con enojo y Jaune con agradecimiento antes de que Artemisa se burlara y se alejara. No importa, de todos modos no vale la pena perder el tiempo, murmuró mientras caminaba hacia su lote. Sonriendo para sí misma, Donna se acercó a Jaune y tomó una espada y un escudo de un estante al pasar junto a él. Gracias por eso, le agradeció Jaune a la princesa amazona cuando entró al ring con él. No mentí al decir que haber sido golpeado por las amazonas el día anterior no era algo exclusivo de él, pero al mismo tiempo, no aprendió nada de las experiencias. Al menos, cuando Pirra entrenó con él, se tomó el tiempo de ayudarlo en cada paso del camino, en lugar de simplemente tirarlo al suelo. No hay problema. Artemisa tiende a ser un poco agresiva en sus peleas. Donna se preparó y Jaune hizo lo mismo. Después de un momento, los dos se atacaron entre sí, Donna bloqueó hábilmente su espada con su escudo y blandió la suya contra la de él. Sí, lo noté muy de cerca ayer, convino Jaune mientras intercambiaba golpes con la princesa. Blandió su espada con golpes rápidos y fuertes, cada uno de los cuales fue desviado por Donna sin esfuerzo. En su último golpe, Donna se agachó mientras extendía su pierna, lo hizo tropezar y lo envió al suelo con una sacudida de déjà vu. ¡Ay! No pierdas de vista el punto de apoyo, sugirió Donna mientras ayudaba al caballero a ponerse de pie. Luego golpeó su espada contra el escudo 2 veces y se preparó. Otra vez. Jaune asintió y luego pasó a la ofensiva. Blandiendo su espada y levantando su escudo para bloquear sus golpes, Jaune siguió moviéndose en un intento de ponerla a la defensiva. Avanzó hacia ella, manteniéndola a la defensiva y cada vez más cerca del borde del estacionamiento. Luego bajó su espada con fuerza sobre la de ella, obligando a Donna a levantar su espada de costado para bloquearla. Luego, de repente, ella le dio un puñetazo en el estómago con su escudo, lo que lo hizo tambalearse hacia atrás unos pocos pies, y le dio espacio para respirar. Tu escudo es un arma tan poderosa como tu espada, Jaune. Nunca supongas que el hecho de que alguien esté a la defensiva significa que no puede cambiar las cosas. Sí, lo sé, dijo Jaune mientras Donna corría hacia él. Los dos guerreros continuaron golpeándose el uno al otro, ahora lanzando una patada o un puñetazo ocasionalmente mientras continuaban entrenando. De vez en cuando, Jaune conseguía algunos buenos golpes en la amazona, pero la mayoría de las veces era ella la que lograba superar sus defensas y derribarlo al suelo, después de lo cual lo ayudaba de inmediato a ponerse de pie, señalaba los defectos que tenía y trabajaban juntos para superarlos. Esto continuó durante casi 1 hora de entrenamiento sin parar y, al final, tanto él como Donna estaban sudorosos y jadeantes. Está bien, creo que podemos dar por finalizado el día, declaró Donna entre jadeos. Jaune asintió con la cabeza y juntos caminaron hacia un banco de piedra cercano.
Un par de amazonas les entregaron toallas mojadas, que inmediatamente usaron para refrescarse del ardiente sol de Themyscira. Me alegro de tener a Aura, gimió Jaune mientras su aura curaba un nuevo moretón en su pecho donde Donna lo había pateado. Lo siento. Me dejé llevar un poco al final. Se rió torpemente antes de entregarle un vaso de agua. Jaune lo tomó con avidez y comenzó a beber el contenido, notando lo refrescante que era. Los dolores de su cuerpo parecieron desaparecer y lo miró con curiosidad. Al notar esto, Donna se rió y le quitó el vaso. Toda el agua de Themyscira proviene de un único manantial subterráneo, comenzó a explicar. Está bendecida por las ninfas del agua y es lo más parecido a la ambrosía que se puede conseguir fuera del propio Olimpo. Jaune asintió con la cabeza y se secó el sudor de la frente. Los dos se sentaron juntos en silencio mientras más y más amazonas, completamente ataviadas con armaduras, aparecían en el campo de entrenamiento. Hay mucha gente participando en esto. Sí, es algo que estábamos esperando desde hace tiempo. De hecho, regresé de Jump City para participar. ¿Oh, vas a pelear en el torneo?, preguntó Jaune, solo para que Donna negara con la cabeza. No, desafortunadamente. Diana tampoco. Donna suspiró con nostalgia, lo que hizo que Jaune frunciera el ceño antes de recostarse. Entonces, empezó, ¿cómo es ser la hermana menor de la Mujer Maravilla? Donna tarareó para sí misma antes de sonreír. Diana es todo lo que una amazona debería ser. Es amable, cariñosa, cortés y fuerte en muchos sentidos. Crecí escuchando sobre ella, quién era y todo lo que logró. Donna suspiró. La conocí por primera vez hace una década, cuando Diana reunió a las amazonas para proteger al mundo contra Darkseid. Ella era todo lo que mi gente creía que era, y más. Puedo imaginar lo difícil que es estar a la altura de eso, comentó Jaune mientras la observaba con atención. Donna asintió con la cabeza y miró hacia atrás. No te lo puedes creer, dijo Donna riendo. No estoy tan lejos de la verdad si digo que la idolatro. Después de que los marcianos blancos invadieran la ciudad hace 5 años, partí de Themyscira para seguir los pasos de Diana y finalmente me encontré en Jump City con los titanes. ¿Los titanes?, preguntó Jaune. ¿Quiénes son? Solían llamarse los jóvenes titanes, pero después de que Nightwing, Cyborg y Starfire cumplieran 20 años, cambiaron el nombre. Donna se encogió de hombros y continuó. Somos un equipo de superhéroes más jóvenes con sede en la Torre de los Titanes en Jump City. Nos formamos poco después de la invasión de los marcianos blancos. De hecho, tenemos a uno de ellos en nuestras filas. Espera, ¿te refieres al traidor?, preguntó Jaune, recordando la charla con Jon sobre los orígenes de la Liga de la Justicia. Sí. Gan ha sido de gran ayuda estos últimos años y la considero una gran amiga y aliada. Aunque probablemente sea mejor que no la llames así si la conoces. Donna asintió para sí misma antes de mirar a Jaune, quien hizo una mueca de dolor en señal de disculpa por el familiar sabor de su pie en la boca. ¿Y tú? Yo. Donna asintió, y Jaune se aclaró la garganta y continuó. Bueno, tengo que decir que puedo entender exactamente cómo es estar rodeado de personas a las que admiras. No es ningún secreto que mis amigos son mucho más capaces que yo. En un momento dado, me sentí más cohibido al respecto, pero eso se me quitó de la cabeza un par de semanas después de mi primer semestre. Me lo puedo imaginar, sonrió Donna, haciendo que Jaune la mirara juguetonamente. Jaja, sí. Me dieron una paliza. Teniendo en cuenta cómo llegué a Beacon en primer lugar, no me sorprende. ¿Qué quieres decir? Donna levantó una ceja y Jaune hizo un gesto con la mano. Bueno, al igual que tú y Diana, crecí escuchando sobre las hazañas de mi familia. Mi padre, mi abuelo y mi bisabuelo, todos eran héroes. Mi espada en realidad perteneció a mi bisabuelo, se usó en la Gran Guerra y se transmitió a la familia Ar desde entonces. Crecí escuchando sobre su heroísmo y quería continuar el legado y unirme a esas filas. Supongo que no tomaron muy bien en cuenta la solicitud de entrenarte, ¿no?, preguntó Donna, solo para que Jaune negara con la cabeza. No, no lo hicieron. Creo que fue porque no querían que mis hermanas y yo viviéramos la vida que tuvo mi padre, y por eso intentaron que nos dedicáramos a otras cosas. Pero yo era terca y orgullosa, y no aceptaba un no por respuesta a pesar de que nadie me había entrenado. Entonces te entrenaste y luego mentiste para llegar a Beacon, ¿no?, preguntó, provocando una mirada confusa de Jaune. Donna comenzó a explicarse agitando la mano. Pirra y yo hablamos un poco ayer. Me lo hizo saber después de que le pregunté al respecto. Supongo que ahora es un secreto sin sentido.
Bueno, para resumir, un tipo llamado Cardin se enteró de mis transcripciones, amenazó con delatarme si no hacía lo que él quería antes de enfrentarme a él después de varias semanas de infierno y salvarle la vida de una ursa. Después, finalmente me tragué mi orgullo y dejé que Pirra me entrenara. Jaune sonrió ante esto, lo que incitó a Donna a hacer lo mismo. Veo que la admiras mucho. Sí, lo hago. ¿Eso no hace que las cosas sean menos incómodas entre nosotros en este momento? Observó Jaune y Donna le dio una palmadita en el hombro. Créanme, ustedes dos resolverán las cosas. Después de 80 años, he visto más que mi cuota justa de relaciones incómodas entre amigos. Sí, supongo que eres. Jaune hizo una pausa a mitad de la frase y lentamente giró la cabeza para mirar a Donna. ¿Qué dijiste? He visto más que mi cuota justa de relaciones incómodas. Repitió Donna, completamente confundida. No, antes de eso. Después de 80 años. Repitió Donna, que ahora empezaba a comprender de dónde provenía la sorpresa y la confusión de Jaune. Notó cómo sus ojos la escrutaban rápidamente y no pudo evitar sentirse divertida. ¿Tienes 80 años? Sí, de hecho, sonrió Donna, cada vez más divertida ante la mirada confusa en el rostro de Jaune. Pensé que solo tenías 18 años. Bueno, soy la amazona más joven de la isla, así que es comprensible. Jaune siguió mirándola antes de encogerse de hombros. ¿Y yo que pensaba que tener 7 hermanas era duro? ¿Tienes 7 hermanas? Ahora era el turno de Donna de mostrarse confusa, lo que trajo satisfacción al rostro de Jaune al ver que todo había cambiado. Él asintió ante esto, lo que provocó que una expresión de preocupación cruzara el rostro de Donna. ¿Qué le hizo tu padre a tu madre? Estás suponiendo que mi padre es el que instigó todo eso. Te equivocas. Oh, ¿qué es eso? Oh, ¿qué es esto? Nora saltó emocionada de un puesto a otro, mirando boquiabierta la gran variedad de baratijas en exhibición, para gran diversión tanto de Ren como de los tenderos amazónicos. Habían estado así durante la última hora, desde que se despertaron y entraron en la ciudad. Cuando llegaron, Themyscira estaba inundada de actividad ya que el festival estaba programado para comenzar en unas pocas horas. Las guerreras amazonas, con la esperanza de demostrar su valía en la arena, continuaron llegando desde el otro lado de la ciudad y más allá, mientras que otras simplemente se mezclaban. Fue un espectáculo bastante emocionante. Ren no se dejó engañar. Aunque estaba cuidadosamente escondido, podía ver el borde en el que todos estaban parados. El número de guardias había aumentado notablemente y todos tenían armas cerca, a menudo insertadas discretamente en la decoración de su puesto. Todos se preparaban para actuar en cualquier momento, en caso de que algo saliera terriblemente mal. No los culpaba. Después de todo, tenía ambas mitades de Stormflower listas y cargadas, listas para ser desplegadas en cualquier momento. La propia Nora tenía a Magnilda atada a su espalda incluso ahora. Aún así, verla emocionada de nuevo le permitió dejar de lado sus miedos por un momento. Ahora era momento de celebrar y divertirse, no de preocuparse por algo que no podía controlar. Nora, espera, dijo Ren mientras se apresuraba a acercarse a su compañera. Con una sonrisa radiante en el rostro, Nora lo esperaba junto a un puesto de joyería. El dueño de la tienda no estaba a la vista y Nora estaba ocupada mirando un collar de cadena de oro con una amatista rosa incrustada en el centro. Ren, ¿qué te parece? Preguntó Nora mientras se ponía el collar y lo mostraba. Ren lo estudió con una mirada evaluadora antes de asentir. Te queda bien, Nora, declaró Ren, provocando que la sonrisa de Nora se iluminara aún más. Ya lo creo. Anunció de repente una voz de mujer. Ren y Nora se sobresaltaron un poco y se dieron la vuelta, solo para encontrarse cara a cara con una mujer detrás del puesto de joyas. Tanto Ren como Nora la encontraron sorprendentemente hermosa. Su cabello negro era largo y sedoso, parecía brillar a la luz del sol, acentuado por una piel blanca pálida con ojos azules brillantes y labios perfectos. El cuerpo de la mujer era casi de reloj de arena, su figura estaba oculta por una túnica blanca que aún revelaba bastante de sus rasgos. Según todas las definiciones, esta mujer parecía ser la definición viviente de la belleza. Vamos, no hace falta que me mires así, dijo la mujer con una cálida sonrisa, sacando a Ren y Nora de su estupor. No muerdo. Lo siento, señora, se disculpó Ren, sabiendo que las amazonas no apreciarían lo que él y Nora hicieron. Sin embargo, en lugar de parecer irritada, la mujer simplemente parecía estar divertida. No te preocupes. La mujer se inclinó hacia adelante con una sonrisa sensual, lo que hizo que Ren y Nora se ruborizaran y apartaran la mirada.
Al ver esto, la mujer se rió y se enderezó. Está bien, ya me divertí. Entonces, ¿qué los trae a ustedes dos a mi puesto? Bueno, Nora hizo una pausa para recuperar sus pensamientos antes de devolverle el collar a la mujer. Estaba echando un vistazo y esto me llamó la atención. Ah, ya veo. Venid aquí, los dos. La mujer les hizo una seña para que se acercaran, cosa que Ren y Nora hicieron con cautela. Había algo extraño en la mujer, así que se mantuvieron en guardia. Oh, eso es adorable. Exclamó ella aplaudiendo. La forma en que se protegen mutuamente, asegurándose de que ambos estén a salvo. Puedo ver que ustedes dos han estado haciéndolo durante bastante tiempo. Si antes la alarma de Ren y Nora no había sonado, ahora sí lo hacía. Esto pareció divertir aún más a la mujer, que los observaba atentamente. Sí, lo entiendo. Ustedes dos se conocieron cuando eran niños, después de que una tragedia les quitara todo lo demás. Durante años, solo se tuvieron el uno al otro, pero nunca dieron ese paso hasta que otra tragedia puso todo en perspectiva. No es lo que yo hubiera preferido, para ser honesta. Siempre me han gustado las confesiones sinceras a la pálida luz de la luna, rodeadas de velas y comida suculenta, pero el amor no se puede contener. ¿Qué sabes tú del amor? Nora no pudo evitar preguntar. Antes de que pudiera disculparse, una mirada glamorosa cruzó el rostro de la mujer mientras sonreía con altivez. Querida, yo soy el amor. Vivo por esa emoción tan gloriosa. La veo en todas partes, trato de difundirla a lo largo y ancho, y la veo dentro de ustedes dos. La mujer de repente tomó las manos de Ren y Nora, y pudieron sentir su calor extendiéndose en ellos. Nunca dejen eso ir. Nunca se dejen ir el uno al otro. Ren y Nora se miraron, luego volvieron a mirar a la extraña mujer y luego asintieron. No planeamos hacerlo, declaró Ren con absoluta convicción, y la mujer sonrió y aplaudió. Espectacular. Oh, me encanta ver a dos tortolitos juntos, listos para conquistar el mundo sin importar lo que les depare el destino. Luego cerró los ojos y sonrió cálidamente antes de despedirlos con la mano. Ahora, vayan. Únanse a sus amigos. El evento principal está a punto de comenzar, y no dejen que los retenga. Oh, vale. Respondió Nora, completamente confundida. Tomando el brazo de Ren, se dieron la vuelta y se alejaron de la encantadora mujer, que parecía contenta de despedirlas. Las dos se detuvieron cuando un grupo de amazonas les impidió ver el puesto y a su dueña, y cuando finalmente pasó, se quedaron sin aliento al verlo. En lugar de ver a la mujer y su posición, en su lugar no había nada más que aire, una rosa roja tirada en el suelo donde una vez estuvo todo. Cuando Ren y Nora regresaron a la arena, el festival ya estaba en pleno apogeo. Se había reunido una gran multitud de amazonas, haciendo señas a todos los que veían para que llenaran el anfiteatro. Pasaron junto a los guardias de la arena antes de entrar a las gradas. Miraron a su alrededor para tratar de encontrar dónde estaban sentadas sus amigas, solo para ver una mata de cabello rojo familiar que las saludaba con entusiasmo. Sonriendo a su vez, Ren y Nora rápidamente se abrieron paso entre la creciente multitud de amazonas para unirse a Ruby, las otras excepto Jan y Pirra ya estaban con ellas. Gracias a que eran invitadas de la familia real, se les dio su propio balcón privado para observar todo, al mismo tiempo que se les otorgaba privacidad de las multitudes variadas. Hola chicos, dijo Jaune mientras se hacía a un lado y les daba asiento. Ya tardaron bastante. Empezaba a pensar que se habían perdido. Jaune, solo porque lo hiciste ayer no significa que lo hicimos nosotros, lo reprendió Nora suavemente, haciendo que Jaune se sonrojara de vergüenza y los demás se rieran. Ya basta, Nora, le dijo Ren, provocando que Jaune lo mirara con una sonrisa de agradecimiento. Esa sonrisa desapareció cuando Ren comenzó a sonreír. Artemisa ya le dio suficientes problemas ayer. Jaune suspiró ante la broma de Ren mientras todos reían. Sinceramente, no hay respeto, Ruby le dio una palmadita en el hombro a Jaune antes de mirar a todos con severidad. Después de unas cuantas risas más, todos se calmaron y se sentaron en silencio y consuelo. Jaune se sentó erguido, su rostro mostraba que no estaba ofendido, sino más bien avergonzado por haberse perdido en la ciudad el día anterior. Él y Pirra habían estado caminando de regreso a la casa de huéspedes después de conseguir algo de comida cuando se dio vuelta por un momento. Cuando se dio la vuelta, vio a una mujer pelirroja con una cola de caballo caminando entre la multitud, y asumió que era Pirra. La mujer que estaba siguiendo resultó ser Artemisa en su camino a la arena, y después de que se descubriera su confusión, Jaune fue sometido al entrenamiento más brutal de su vida antes de que Pirra finalmente lo rescatara.
¿En serio? ¿Por qué tardaron tanto? Pensamos que volverían hace unos 10 minutos, le preguntó Ruby a Ren, quien negó con la cabeza. Nora y yo nos vimos envueltos en el mercado, reveló. Sí, había un montón de cosas allí, añadió Nora con su habitual actitud alegre. También estaba esta mujer muy sexy que empezó a hablarnos sobre el amor. Dijo que nos había dado su bendición, lo que sea que eso signifique, y luego ella y su stand desaparecieron, dejando atrás una rosa por alguna razón. Era extraña. Ren y Nora no pudieron evitar sentir que todo el encuentro era anormal. Esa mujer no parecía ser una amazona, pero no pretendieron saber lo que realmente era. No dijeron nada más, dejando sus preguntas para un momento posterior, más privado con Donna o Diana, luego dirigieron su atención al campo cuando un gran grupo de amazonas con armadura entró en la arena. A la cabeza estaba la reina Hipólita, flanqueada por Diana y Donna junto con un grupo de guardias. Entre ellos vieron a Jan y Pirra, vistiendo atuendos más típicos de las amazonas, que fueron estilizados para adaptarse a sus propias especificaciones personales. La multitud se quedó en silencio mientras Hipólita caminaba hacia un podio central, donde una amazona estaba de pie con un arco en la mano junto a una gran pira. La amazona le entregó a su reina su arco cuando Hipólita se acercó. La reina asintió y otra amazona le entregó una sola flecha. Tomándola y colocándola en la cuerda de su arco, Hipólita encendió la punta de la flecha insertándola en la pira antes de apuntar hacia arriba. Siguiendo su mirada, la multitud vio un gran recipiente en la parte superior de la arena, lleno de lo que solo podían asumir que era aceite. Artemisa, diosa de la caza y la castidad, comenzó a rezar Hipólita, sus palabras hicieron que las amazonas reunidas inclinaran la cabeza. Por respeto, Rubí y JNPR hicieron lo mismo. Atenea, diosa de la sabiduría y la guerra. Hera, diosa de las mujeres. Hestia, diosa del hogar. Afrodita, diosa del amor y la belleza. Bendícenos en este día tan sagrado para que podamos celebrar la protección que nos has otorgado y para que podamos, a cambio, extender tu gracia al mundo. Después de conceder un momento de pausa, Hipólita abrió los ojos y soltó la flecha llameante. La flecha silbó en el aire, dejando un rastro de humo siguiendo su arco hasta el cuenco. Dio en el blanco y el fuego encendió el aceite hasta convertirlo en un fuego de gran alcance. De inmediato, la multitud vitoreó mientras el fuego ardía y la reina sonrió victoriosa y levantó su espada en el aire. Las amazonas reunidas, junto con Jan y Pirra, siguieron rápidamente su ejemplo. Que comience el torneo, declaró Hipólita ante una multitud jubilosa. Ruby no pudo evitar animar junto a sus anfitrionas amazonas, mientras los temores de la noche anterior se desvanecían lentamente. Por un breve momento, justo al lado del cuenco ardiente en la parte superior de la arena, Ruby creyó ver a 5 mujeres vestidas con túnicas que observaban a todos, pero tan pronto como aparecieron, desaparecieron. Una vez realizada la ceremonia de apertura, el torneo comenzó en serio. Ruby había pensado que sería similar al Festival Vital, y que las peleas del torneo comenzarían inmediatamente después. Rápidamente se demostró que estaba equivocada cuando llevaron a varios animales a la arena, que se modificó para que pareciera una pista. Obviamente, iban a comenzar con una carrera, pero no iban a utilizar caballos. En cambio, iban a correr con los canguros más grandes que jamás había visto. Aparentemente, se llamaban cangas y eran nativos de Temiscira. «Vamos, Jan», gritó Ruby mientras su hermana avanzaba por la pista, con su canguro saltando tan rápido como podía. La visión de más de una docena de canguros rebotando por la pista, con su hermana al frente de todos ellos, era emocionante y divertida al mismo tiempo. Era como las carreras de bolsas que solía hacer cuando era joven, solo que ahora con animales y como un deporte real. Si Jan escuchó el aliento de su hermana, no lo demostró y siguió concentrándose en la carrera. Tenía que admitir que era difícil acostumbrarse a montar un animal que saltaba. Las primeras carreras fueron un completo desastre. Pero finalmente pudo dominarlo, algo que ni siquiera Pirra había podido lograr del todo en ese momento. Cualquier oportunidad que pudiera tener de demostrar algo a la campeona sería aprovechada en cualquier momento, por lo que Jan continuó avanzando con una sonrisa en su rostro. A su lado, varias amazonas, cada una con más experiencia que ella, se acercaban a ella y cabalgaban a su lado. Sus rostros estaban fruncidos por la concentración, cada una decidida a salir victoriosa de esta contienda. Por un momento, Jan se quedó atrás, pero luego se inclinó hacia adelante y agarró las riendas con más fuerza. «Vamos, muchacha. Un poco más», le dijo a su canga y, con un resoplido, la bestia saltó cada vez más rápido.
Estaban en la recta final cuando el trío dobló la curva final. Esta iba a ser la última carrera antes de que comenzara la lucha del torneo propiamente dicho, y Yang estaba decidida de ganar al menos una vez. Siguió instando a su montura a saltar cada vez más rápido y, cuando llegaron a los últimos metros, la nariz de la montura de Yang pasó por delante de las demás justo cuando cruzaban la línea de meta. ¿Sí? Gritó Yang cuando fue declarada ganadora, mientras las amazonas gruñían decepcionadas. A su alrededor, el público aplaudió la actuación y, desde lo alto de su montura Kanga, Yang no pudo evitar hacer una leve reverencia. ¿En serio, Yang? Wei se burló mientras los demás corredores pasaban por la línea, Pirra entre ellos. No pudo evitar notar que, en lugar de parecer decepcionada, Pirra parecía estar feliz a pesar de su posición mediocre. Fue entonces cuando Wei recordó que Pirra odiaba ser el centro de atención, por lo que perder en esta carrera debe haber sido un buen cambio de ritmo. Weiss vio entonces que los cuidadores aparecieron desde las entradas del piso de la arena, agarrando a los canguros y llevándolos a los corrales de retención. Yang acarició al suyo mientras se lo llevaban, y su boca pareció moverse mientras decía algo. Weiss no pudo escuchar exactamente qué por encima de la multitud, especialmente cuando los guerreros salieron de la arena para permitir que cambiara una vez más. A través de un complejo sistema de funcionamiento interno, las piezas que componían la arena real se desplazaban y se movían, pasando de ser una pista de carreras a una serie de anillos circulares, llenos de arena y revestidos de piedra blanca de mármol. En el centro de la arena había un gran foso de lucha cuadrado, también lleno de arena. Con un gesto de asentimiento, Weiss y los demás supusieron que la verdadera lucha del torneo se desarrollaría en esos anillos, con múltiples combates ocurriendo a la vez para empezar. Luego, los trabajadores se dirigieron hacia los anillos individuales, llevando bastidores de armas, armaduras y escudos sobre sus hombros antes de colocarlos junto a los anillos individuales. Hola a todos. Escuchó a Donna proclamar mientras caminaba hacia ellos, atravesando orgullosamente la tela roja que separaba su balcón privado del resto de la arena. «Donna», exclamó Ruby mientras se acercaba y le ofrecía un asiento a la princesa. Con una cálida sonrisa, Donna aceptó la invitación y se sentó junto a ella y a Jaune, mirando hacia la arena mientras los guerreros se dividían y se asignaban a anillos separados. Yang y Pirra parecían estar separados, cada uno moviéndose a anillos separados, y Jaune sonrió para sí mismo. «Pirra va a ganar», declaró con la máxima confianza en su compañero. ¿Sí? Nora gritó en acuerdo mientras Ren dejó escapar una pequeña sonrisa. «Tú lo dices», protestó Ruby. «Yang va a ganar, ya lo verás». Detrás de ella, Wei se encogió de hombros y sonrió, mientras Blake agitaba una pequeña bandera con el nombre de su equipo bordado. «Blake, ¿de dónde sacaste eso?», preguntó Donna, muy consciente de que Blake no lo había empacado con ella cuando salieron de la atalaya. «Lo hice anoche». «Ah, genial». Donna volvió a centrar su atención en la arena. Ya se estaban disputando algunos encuentros, las amazonas mostraban sus respectivas habilidades unas contra otras en el gran torneo, mientras que las que no participaban en ese momento simplemente estudiaban a sus posibles oponentes. Yang y Pirra estaban entre ellas, mientras que al mismo tiempo conversaban con las que estaban sentadas en el banquillo con ellas. «Entonces, ¿es cierto que viniste de otro mundo?», le preguntó una amazona a Yang mientras observaba a otras dos amazonas pelearse. Yang asintió. «Sí», respondió con un chasquido. Las amazonas que la rodeaban asintieron y una se inclinó hacia el fósforo que tenían delante. «¿Cómo fue?», preguntó, y Yang pensó por un momento. Una parte de ella quería simplemente encerrarse en sí misma y negarse a responder, pero al mismo tiempo sabía que eso no resolvería nada. Con un suspiro, decidió seguir adelante. Remnant era muy parecido a la Tierra, en realidad. El mismo tipo de ambientes, los mismos animales por alguna razón, sin mencionar a la gente. Los mismos problemas, también. Violencia, prejuicios, monstruos malvados, lo que sea, lo teníamos. Yang hizo una pausa y suspiró. «Lo extraño». «Sí», dijo suavemente la amazona que había hecho la pregunta, sintiéndose arrepentida de haberlo mencionado. «Lo siento no te preocupes. No fuiste tú quien lo hizo estallar». Los ojos de Yang se pusieron rojos al pensar en el hombre responsable, pero negó con la cabeza. Sus ojos volvieron a su habitual color lila y sonrió. «Bueno, ya basta de cavilaciones por hoy». Al ver eso como una señal para dejar la conversación, las amazonas volvieron su atención a la pelea en sí. Con el rabillo del ojo, Yang vio a Pirra entrenando contra otra amazona.
Como esperaba, Pirra se estaba desempeñando fenomenalmente, parando y esquivando sin esfuerzo los ataques y patadas de la amazona y tomando represalias con los suyos. Yang pudo ver un campo negro tenue aparecer en las armas y armaduras de bronce por breves momentos, lo que indicaba que la cazadora estaba usando su semblanza como siempre lo hacía. Durante un tiempo, las dos mujeres estuvieron preocupadas de que las amazonas no apreciaran que usaran sus semblanzas, ya que ninguna de las amazonas tenía una propia, solo para que Donna y Diana especificaran que no usarlas se tomaría como un insulto. Básicamente, al no usar sus semblanzas, se estarían poniendo en desventaja ante las amazonas, algo que las orgullosas guerreras no apreciarían. Con esto en mente, Yang se puso de pie con orgullo cuando su nombre fue anunciado junto con el de otra amazona. Que gane la mejor mujer, decretó Yang mientras hacía crujir su cuello y agarraba un par de guantes blindados. No eran en Bercélica, pero tendrían que servir. Tengo la intención de hacerlo, respondió arrogantemente la amazona mientras agarraba una lanza, lo que hizo que Yang se burlara. Disfrutaría derribándola. Juntas, las dos salieron a la arena, sus sandalias haciendo suaves sonidos al cruzarla hacia sus posiciones iniciales. Otra amazona, haciendo el papel de árbitro, sostenía una bandera roja en alto. Se produjo una pausa mientras ambas mujeres se preparaban, encorvadas y listas para hacer su movimiento. La árbitro gritó mientras bajaba la bandera, y de inmediato las dos estallaron en actividad. Yang gritó mientras saltaba hacia adelante, con el brazo doblado hacia atrás y lista para lanzar un puñetazo mientras la lancera cargaba contra Yang, con su arma levantada hacia adelante. Cuando la punta de la lanza se acercó, Yang plantó su pie en la suave arena y, con su mano libre, movió el arma hacia su costado, haciendo que se clavara inofensivamente en el suelo mientras ella, a su vez, lanzaba un puñetazo. La amazona lo bloqueó con su escudo mientras pateaba a Yang, obligándola a retroceder. Con el ceño fruncido, la amazona arrancó la lanza del suelo y cargó contra Yang una vez más, empujando su lanza hacia adelante y apuntando a su estómago blindado. Yang agarró rápidamente el mango antes de que pudiera hacer contacto, y con una sonrisa confiada, acercó el arma y a la amazona que la manejaba hacia ella. En lugar de sorprenderse como Yang esperaba, la amazona aprovechó el impulso adicional para saltar hacia arriba y patear con la pierna, golpeando a Yang en la cara. Mientras la cazadora agarraba el lugar donde había recibido el golpe, la amazona blandió su lanza en un amplio arco, golpeando a Yang en el brazo y haciéndola gritar de dolor. «Gag», exclamó mientras se agachaba para esquivar otra estocada. Sus ojos se pusieron rojos mientras se abalanzaba hacia la amazona, la derribaba al suelo y le daba unos cuantos puñetazos en la cara. Cuando intentó golpearla de nuevo, la amazona envolvió sus piernas alrededor de la cintura de Yang y cambió sus posiciones. Rápidamente, Yang levantó los brazos para cubrirse la cara mientras la amazona comenzaba a golpear furiosamente el cuerpo de Yang con el puño y el escudo, decidida a demostrar que era superior. «No, no lo harás», declaró Yang mientras de repente plantaba sus manos en la arena cálida, permitiendo que algunos golpes cayeran sobre ella mientras comenzaba a empujar. Con sus piernas todavía envueltas alrededor de la cintura de Yang, la amazona se sorprendió cuando Yang comenzó a usar eso a su favor para levantarla del suelo y trató de golpearla de cabeza contra la arena. Sabiendo lo que estaba tratando de hacer, la amazona la soltó, solo para que Yang sonriera y arrojara a propósito a la amazona fuera de ella y a través del pozo de arena. Se levantaron bocanadas de polvo y tanto el escudo como la lanza fueron arrojados lejos mientras la amazona se deslizaba por la arena. La guerrera logró detenerse con una pose de 3 puntos mientras Yang se volvía a poner de pie. Por un breve momento, la amazona miró su escudo y lanza descartados, pero decidió no hacerlo mientras marchaba hacia Yang con los puños en alto. Sonriendo para sí misma, Yang repitió la acción de la misma manera mientras las dos mujeres se dirigían una hacia la otra antes de comenzar a boxear. Las dos mujeres se golpearon entre sí tan fuerte como pudieron, el aura de Yang absorbió la fuerza mientras que la amazona simplemente soportó la suya. Yang recordó que una amazona era tan duradera como ella, incluso sin aura, y como tal, sabía que no podía simplemente esperar. Tenía que terminar esto rápidamente, los golpes comenzaban a doler cada vez más a medida que su aura se agotaba. La amazona luego le dio un rodillazo volador en el estómago a Yang, dejándola sin aliento y siguió arrojando a Yang sobre su hombro y al otro lado del ring. ¿Ya basta?, preguntó la amazona mientras Yang se levantaba. Los ojos de la cazadora estaban cerrados y por un momento la amazona pensó que tenía esto bajo control, pero el cabello de Yang estalló en llamas.
Jan abrió sus ojos rojos y ardientes y sonrió alegremente, sus dientes se veían claramente mientras se ponía de pie y golpeaba sus puños. Mientras lo hacía, una pequeña explosión estalló a su alrededor, enviando nubes de arena que golpearon a su oponente amazona. ¿Lo has hecho? Jan respondió mientras saltaba hacia la amazona con tal velocidad que la mujer apenas tuvo tiempo de reaccionar. Trató de bloquear el puño extendido de Jan, pero de repente se desvió y se dirigió hacia su estómago, tirándola de rodillas y haciéndola resbalar hacia atrás. Jan siguió con un golpe en la cara de la amazona justo cuando se puso de pie, haciéndola girar. La amazona trató de tomar represalias, pero Jan giró para esquivar su jab y le dio un codazo en la cara, aturdiéndola lo suficiente para que Jan le diera un uppercut final. El golpe hizo que la amazona volara unos metros hacia arriba y aterrizó en un montón. Mientras todos la observaban con la respiración contenida, vieron cómo la amazona se movía para intentar levantarse, solo para darse por vencida y colapsar derrotada. «Víctor», declaró la árbitra mientras apuntaba con su bandera a la victoriosa Jan. La multitud amazónica aplaudió mientras el fuego de Jan se consumía y sus ojos volvían a su color lila habitual. «Uf, eso fue intenso», comentó mientras se movía para ayudar a su oponente a ponerse de pie. La amazona la miró con enojo y le dio un manotazo a la mano que le ofrecía antes de ponerse de pie con dificultad y retirarse a los barracones fuera de la arena. «Bueno, eso es de mala educación. No le hagas caso. Ayla siempre ha sido una mala perdedora», decretó otra amazona mientras le arrojaba una toalla a Jan. Jan la tomó con alegría y comenzó a secarse el sudor mientras se sentaba. Este día iba a ser largo y sería prudente que guardara fuerzas. Muy pronto, una vez que se hubieran hecho suficientes rondas, todos pasarían de los anillos circulares al gran cuadrado en el centro. Estaba segura de que ella y Pirra lo lograrían, pero no era tan arrogante como para asumir que tenía esto bajo control. Ver a Artemis derrotar a su oponente en solo unos segundos solo hizo que esa sensación fuera más evidente. Después de varias rondas más de intenso combate, con un saludable descanso entre ellas para refrescarse y descansar, las 8 luchadoras restantes se habían trasladado al gran ring cuadrado. Fiel a la predicción de Jan, tanto ella como Pirra habían llegado a las rondas finales y, a pesar de sí misma, Pirra no pudo evitar sentirse emocionada. Había pasado mucho tiempo desde que había participado en un verdadero torneo. Era una de las razones por las que había esperado con ansias el festival vital en Remnant, pero allí tenía la enorme presión de estar a la altura de su reputación como la chica invencible. Aquí, en la Tierra y Temsicera, nadie sabía siquiera quién era ella. Era libre de luchar, de ganar o perder sin tener que preocuparse por lo que la gente pensara de ella. Las posibilidades que se le presentaban ahora eran apasionantes. Lo único que deseaba era poder aprovecharlas por medios más agradables. «Artemisa y Pirra», gritó el árbitro por encima de los rugidos de la multitud. Pirra se enderezó cuando Jan le dio una palmadita en el hombro. «Muéstrales quién manda, P-Money», ordenó Jan con una sonrisa. Pirra le devolvió la sonrisa antes de caminar hacia el ring, su rostro volvió a adoptar una expresión seria cuando Artemisa entró por el lado opuesto. Sin decir una palabra, los dos guerreros tomaron sus armas. Para Pirra, un escudo pequeño y redondo y una espada corta. Para Artemisa, un arco y una sola espada eran más que suficientes. «¿Estás lista, muchacha?», preguntó Artemisa con una sonrisa arrogante en el rostro. Pirra no se dignó a darle una respuesta, simplemente se contentó con colocar su escudo frente a ella, con su espada apoyada sobre él y apuntando a la amazona. Artemisa se rió entre dientes mientras tomaba una flecha de su carcaj y la colocaba en la posición correcta. Pirra no ignoraba lo hábil que era Artemisa. Jaune lo tenía muy claro y Pirra respetaría su fuerza. Si quería ganar, no podía permitirse el lujo de dejar que la arrogancia la cegara. «Comiencen», declaró el árbitro. Artemisa reaccionó de inmediato disparando la flecha a Pirra, quien levantó su escudo para bloquear el misil. La flecha rebotó con un fuerte sonido metálico y Pirra pudo sentir el impacto en su brazo, apareciendo una abolladura considerable en el marco de bronce. Pirra frunció el ceño al darse cuenta de cuánto poder estaba ejerciendo Artemisa y notó que tendría que tener cuidado. Artemisa agarró otra flecha y la disparó hacia Pirra, quien corrió hacia ella mientras la tiraba a un lado. Mientras se acercaba, Artemisa sonrió y saltó hacia la cazadora, sacando y disparando 2 flechas a la vez. Ambas golpearon el escudo de Pirra mientras bloqueaba los golpes, lo que le dio a Artemisa la oportunidad de usarlo como trampolín y saltar de ella. Mientras lo hacía, disparó otra flecha, esta vez golpeando a Pirra de lleno en la espalda. GRRGH.
gruñó Pirra mientras se daba la vuelta y bloqueaba otra flecha. Esta vez, arrojó su escudo con el impulso, golpeando a Artemis en el brazo y haciéndola soltar su arma. La amazona se agarró la muñeca con dolor mientras Pirra corría hacia ella con su espada en la mano. Sonriendo, Artemis sacó su propia espada y la blandió contra la espada de Pirra. Las armas chocaron entre sí, y las dos mujeres se apoyaron y empujaron una contra la otra, tratando de hacer que la otra cediera. «Eres fuerte, te lo concedo», señaló Artemis con una sonrisa burlona. Luego pateó la rodilla de Pirra, obligándola a caer y rompiendo el punto muerto. Aprovechó la oportunidad para blandir la espada hacia abajo, pero Pirra rodó hacia un lado y provocó que el golpe golpeara contra la arena blanda. Con una sonrisa burlona divertida, Artemis atacó a Pirra una vez más, y ambas luchadoras blandieron sus espadas una contra la otra y apuntaron a las áreas expuestas de su defensa. Ella es buena, pensó Pirra mientras continuaba esquivando y atacando. Al mismo tiempo, Pirra estaba estudiando el estilo de lucha de Artemisa, notando las peculiaridades de cómo atacaba y defendía. Estaba empezando a tener una idea bastante clara de cómo luchaba Artemisa. Era agresiva, atacaba constantemente y dejaba a su oponente poco tiempo para reaccionar o explotar las inevitables aperturas que creaba su asalto. Al mismo tiempo, sus ojos escaneaban constantemente las acciones de Pirra, buscando cuándo tomaría represalias y reaccionaría en consecuencia. Esas aperturas que Artemisa creó fueron intencionadas. Quería que Pirra intentara explotarlas, permitiendo así que la amazona castigara el intento. Pirra no estaba dispuesta a permitir que eso sucediera. Si no podía aprovechar las aperturas de su oponente, tendría que crear las suyas propias. Con esto en mente, y mientras Artemis blandía su espada desde la derecha, Pirra usó sutilmente su semblance. Un tenue resplandor negro rodeó la espada de bronce y ésta se movió muy levemente. Fue suficiente para desequilibrar el ataque, lo que le permitió a Pirra pararlo, para gran sorpresa de Artemisa. Esto le dio a Pirra una apertura, y blandió la espada Roma hacia el costado de Artemisa. ¡Ah! Artemisa gruñó cuando el ataque impactó, al que siguió una patada giratoria que la hizo resbalar hacia atrás. Pirra aprovechó la oportunidad para correr y agarrar su escudo caído y luego volver a atacar a Artemisa, que se había recuperado lo suficiente como para recibir su ataque de frente. Las dos guerreras intercambiaron golpe tras golpe, Pirra bloqueaba a Artemisa con su escudo o lo paraba con su espada mientras que Artemisa, a su vez, hacía lo mismo. Al mismo tiempo, la mente de Artemisa daba vueltas, tratando de averiguar cómo su ataque falló. No debería haber sucedido. No tardó mucho en patear el estómago de Pirra, pero su bota blindada volvió a desviarse ligeramente de su curso, lo que le permitió a Pirra pararla con un rodillazo en ascenso, seguido de una rápida patada propia. Artemisa se deslizó hacia atrás claramente sorprendida, enojada porque había sucedido de nuevo. Enfurecida, cargó contra Pirra una vez más, blandiendo su espada en un corte salvaje, y fue entonces cuando lo vio. Un brillo negro tenue, casi incomprensible, rodeó su arma por un breve segundo. Mientras lo hacía, su arma cambió de curso ligeramente, lo que le permitió a Pirra pararla una vez más y apuñalarla en el estómago con la hoja Roma. Artemisa retrocedió, su mente dando vueltas por lo que acababa de suceder. ¿Era esta la semblanza de Pirra, como describían sus habilidades? ¿Era capaz de manipular su arma? De repente, todo empezó a encajar. ¿Por qué casi ninguno de los ataques de sus hermanas amazonas contra Pirra daba en el blanco? ¿Cómo era capaz de bloquear, parar o esquivar sin esfuerzo los ataques que se acercaban? Ella estaba usando su semblanza para manipular sus armas. Al recordar su patada, Artemis se dio cuenta de que entonces debía haber sucedido lo mismo. Pirra había manipulado su bota para que se desviara de su curso. Al pensarlo más, se dio cuenta de que la única similitud real entre las dos estaba en su composición. Ambos estaban hechos de bronce. De metal. Su arco y flecha no, ya que estaban hechos de madera. Por eso Pirra no usó su semblanza con ellos. Ella solo podía manipular metales. Con una sonrisa salvaje, Artemisa arrojó repentinamente su espada fuera del ring, para gran sorpresa de Pirra. Luego, Artemisa se quitó la armadura, dejándola solo vestida con una simple tela roja. Por un momento, Pirra se preguntó por qué Artemisa haría eso, solo para darse cuenta tan pronto como Artemisa recogió su arco de madera previamente desechado. Tengo que admitirlo, gritó Artemis mientras recogía una flecha de madera caída, lo de la manipulación del metal. No me lo esperaba. Pero, ¿de verdad pensaste que no lo entendería? Pirra no pudo evitar sonreír mientras se preparaba una vez más. Lo entendiste antes de lo que esperaba.
Apuesto a que sí, sonrió Artemis mientras disparaba la flecha a Pirra, quien la partió por la mitad con su espada. Cargó contra la amazona, cortando cualquier flecha que le lanzaran con facilidad. Ahora que su semblante estaba a la vista, tenía que eliminar cualquier forma de que Artemis pudiera atacarla de manera efectiva. Destruir su munición fue un buen comienzo. Cuando Pirra se puso a tiro, blandió su espada desde la derecha, obligando a Artemisa a bloquearla con su arco. Pirra luego golpeó con el borde de su escudo, solo para que Artemisa lo pateara hacia arriba. La amazona luego la detuvo con el hombro, girando su arco para arrancar la espada de las manos de Pirra. Con una sonrisa victoriosa, Artemisa arrojó la espada fuera del ring, quitándola así del campo. Pirra podría tomarla fácilmente con su semblanza, y si esta hubiera sido una pelea real, lo habría hecho. Pero, esto era un torneo, y tratar de tomar su arma desde fuera del ring habría estado contra las reglas. A ella no le importó. Sinceramente, eso aumentaba el desafío y, por lo tanto, la diversión. Con una sonrisa, Pirra respondió con un puñetazo en la cara de Artemisa, golpeándola en la mandíbula. Luego siguió con un puñetazo con el escudo en el pecho, enviando a la amazona patinando hacia atrás por la arena. Mientras se deslizaba hacia atrás, Artemisa disparó flecha tras flecha a Pirra, quien cargó contra Artemisa con su escudo al frente. Cada flecha rebotó en el escudo hasta que Pirra se estrelló contra Artemisa con ella. Cuando Artemisa cayó al suelo, levantó las piernas, agarró a Pirra por la cintura y la usó como palanca para volverse a poner de pie, mientras una sorprendida Pirra ahora estaba tendida en el suelo. Inmediatamente, Artemis continuó agarrando el brazo de Pirra, usando su pierna para inmovilizar la otra, mientras tomaba el escudo de Pirra y se lo arrancaba de la mano, seguido de arrojarlo junto a su espada. Ahora estaba prácticamente indefensa. No tenía armas ni escudos, solo la armadura que todavía llevaba puesta. Esto nunca había sucedido antes en una de las peleas de Pirra, y habían pasado años desde que se había visto obligada a luchar cuerpo a cuerpo contra alguien. A pesar de lo hábil que era, Pirra no era ciega a sus debilidades. Yang y Ren, los principales luchadores cuerpo a cuerpo entre ellos, eran en realidad mejores que ella en este aspecto. Los golpes de Yang tenían más poder detrás de ellos del que Pirra podía igualar, y la habilidad de Ren era mucho mejor que la de ella. Se le ocurrió que, de hecho, podía perder contra Artemisa. La idea la llenó de adrenalina y no pudo evitar reír. Mientras lo hacía, Artemisa parecía confundida, lo que le dio a la cazadora una oportunidad para asestarle un cabezazo. Artemisa se tambaleó hacia atrás, lo que permitió que Pirra le sacara las piernas de debajo y tirara a la amazona al suelo. De inmediato, Pirra se abalanzó sobre ella, golpeando tan fuerte como pudo en la cara y el pecho de la amazona. Artemisa se cubrió la cara con los brazos antes de agarrar las manos de Pirra. Usando sus piernas, Artemisa arrojó a Pirra lejos de ella, lo que permitió que ambas se pusieran de pie y se evaluaran mutuamente. Como si respondiera a un desafío tácito, Pirra se quitó la armadura y la arrojó fuera del ring. Las dos mujeres ahora estaban vestidas solo con ropas sencillas, y Artemisa sonrió en reconocimiento y respeto. Juntas, las dos se atacaron entre sí, con los puños hacia atrás y lanzándose una a la otra. Cada una golpeó la cara de la otra al mismo tiempo, pero ninguna dejó que eso las detuviera. Intercambiaron golpe tras golpe, y mientras lo hacían, el rugido de la multitud se hizo cada vez más fuerte ante el espectáculo que tenían ante ellas. Pirra recordó lo divertidos que realmente podían ser estos torneos, y estaba extasiada. Artemis agarró a Pirra por los hombros, pero la joven soltó de inmediato el agarre con un golpe de sus antebrazos. Las dos mujeres se agarraron las manos con fuerza y empujaron la arena con todas sus fuerzas. A estas alturas, se podían ver moretones en ambos cuerpos y Pirra podía sentir que su aura se agotaba. No le quedaba mucho y, una vez que se acabara, supo que estaría acabada. Tenía que terminar con esto ahora. Con eso en mente, Pirra soltó a Artemis y saltó hacia arriba, inclinándose para aterrizar sobre su espalda mientras pateaba hacia afuera en el pecho de Artemis. Después de derribar a su oponente, Pirra se reposicionó sobre sus manos y saltó de nuevo sobre sus pies, seguido de una estocada hacia la amazona. Artemis estaba lista para ella y le dio un uppercut que lanzó a Pirra hacia el cielo. Sin embargo, la cazadora no estaba completamente ciega y se movió con el golpe hacia una voltereta hacia atrás que le rompió la barbilla a la otra pelirroja con su pie calzado con sandalias. Cuando la amazona bajó la cabeza, una sonrisa se dibujó en su rostro. Se movió para tomar represalias, esquivando el jab de Pirra y golpeando a la cazadora con uno propio.
La golpeó de nuevo, luego la agarró por los hombros y la acercó para darle un brutal cabezazo. Aturdida, Pirra tomó represalias agarrándola del estómago, levantándola del suelo y golpeándola repetidamente en el costado mientras Artemis le daba codazos en la espalda tan fuerte como podía. Pirra luchó contra el dolor, tratando de arrojar a Artemis fuera del ring, solo para que la amazona se retorciera del movimiento en el último segundo, arrastrando a la chica desequilibrada con ella y levantándola completamente por encima de su cabeza. Luego estrelló a Pirra contra el suelo, el impacto fue lo suficientemente fuerte como para crear un pequeño cráter y dejar a Pirra sin aliento. Artemisa se abalanzó sobre ella inmediatamente, la sujetó contra el suelo y se inclinó para sujetarla. Pirra luchó contra el agarre de la amazona, arañando, golpeando y pateando todo lo que pudo. Artemisa simplemente apretó su agarre, y la fuerza de Pirra comenzó a flaquear. Con la respiración agitada, su visión comenzando a nublarse, actuó con un golpe final con la parte posterior de su cabeza, golpeando a Artemisa en la nariz. Se escuchó un crujido junto con un aullido de dolor y una sensación húmeda que recorrió su cabeza, pero el agarre de Artemisa no se rompió. Finalmente, Pirra cerró los ojos y tocó el brazo de Artemisa 2 veces, señalando su rendición. Artemisa soltó a Pirra de inmediato, lo que permitió que ambas cayeran al suelo en montones de plomo. Ambas respiraban con dificultad y, desde esa posición, Pirra inclinó la cabeza hacia atrás para mirar a Artemisa. Su nariz estaba deformada y le caía sangre por ella, y Pirra se dio cuenta de que debía haberse roto la nariz con ese último cabezazo. Las dos mujeres se miraron por un momento, antes de que Artemisa comenzara a reírse al ver la expresión de culpabilidad congelada en el rostro de su oponente, que se hundió de alivio al darse cuenta de que no había resentimientos por la lesión. La multitud rugió en aprobación cuando Artemisa se puso de pie y ayudó a Pirra a ponerse de pie, y juntas se inclinaron ante la multitud reunida cuando el árbitro declaró a Artemisa ganadora. Eso fue un gran partido, declaró Artemisa con una sonrisa mientras se cuidaba la nariz, metiéndose rollos de tela en las fosas nasales para detener la hemorragia. Pirra le sonrió en tono de disculpa. No me he divertido tanto en una pelea en años, afirmó mientras se giraba hacia la amazona. Espero con ansias nuestra revancha. Ante esa declaración, Artemisa se volvió hacia Pirra y sonrió mientras juntaba sus manos. Espero con ansias ese día. Artemisa levantó el brazo de Pirra hacia el cielo y juntas disfrutaron del rugido de la multitud. Eso fue impresionante, gritó Nora mientras escoltaban a Pirra fuera de la arena, probablemente para recibir el tratamiento que fuera necesario para sus heridas. Habían visto que su aura se había roto, pero Pirra estaba tan metida en la pelea que de alguna manera no se dio cuenta. Aunque me hubiera gustado que ganara, admitió Jaune, con una clara decepción en su voz. Aún así, a juzgar por lo que podía ver, Pirra no se sentía así que tendría que sentirlo por los dos. Vaya, tenía a Artemis contra las cuerdas. No sabía quién iba de ganar esa pelea, admitió Donna. Al igual que las demás, había estado muy involucrada en la pelea, preguntándose en cada momento quién iba de ganar. Fue quizás el combate más emocionante que había visto en todo el día. En años, incluso. Supongo que ahora solo queda Jan para vengarla, afirmó Weiss mientras asentía para sí misma. A menudo olvidaba lo hábil que era Pirra, dado que la cazadora no solía darlo todo. Verla hacer precisamente eso fue un saludable recordatorio de su habilidad y de que incluso los más fuertes podían caer. ¿Sí? Dale una patada en el trasero, Jan. Gritó Ruby desde el borde del balcón, a pesar de saber que su hermana no podía oírla. Blake asintió con la cabeza, pero decidió permanecer en silencio y mordisqueó felizmente un pescado ahumado en brocheta. Su mente vagó hacia Pirra, preguntándose si se uniría a ellas o simplemente se quedaría en el campo. Mientras Pirra salía del cuartel, sintiendo que su aura comenzaba a regresar y a sanar sus heridas, las amazonas que pasaban la felicitaron por un combate espectacular. Siendo la persona educada que era, Pirra les agradeció felizmente y continuó su camino, pasando la arena y hacia una colina cercana, cubierta de hierba con vista al mar. El sol brillaba sobre las aguas, y una brisa fresca llegó con olores a sal y al bosque cercano. Respirando profundamente, Pirra suspiró contenta. Fue entonces cuando oyó el sonido de pasos ligeros. Al darse la vuelta, vio a Diana caminando hacia ella, ofreciéndole un pescado ahumado. Pensé que podrías tener hambre después de ese último partido, afirmó Diana mientras le daba el pescado a la cazadora. Sí, gracias, dijo Pirra mientras mordía la carne. Las dos mujeres permanecieron sentadas en silencio, contemplando el mar mientras el sol seguía poniéndose.
¿Sabes? Comenzó Diana, llamando la atención de Pirra, cuando era joven, solía venir aquí después de mis estudios. Solía ver la puesta de sol desde este mismo lugar. Había olvidado lo hermosas que son las puestas de sol en Temsicila. Sí, es hermoso, admitió Pirra antes de volverse hacia el atardecer. ¿Cuánto tiempo estuviste ausente? Depende de la época, se rió Diana. Cuando me fui con Steve, mi madre se vio obligada a exiliarme. Permanecí en el mundo de los hombres durante 90 años, antes de que Darkseid finalmente me obligara a viajar de regreso y enfrentar a mi madre para recibir ayuda. ¿Qué pasó después de eso? Preguntó Pirra. Las amazonas eran testarudas, por falta de una palabra mejor. En el fondo, sabían que si las fuerzas de Apocalipsis triunfaban, Themyscira se vería en peligro. Pero no tenían forma de confirmar que las injusticias del mundo de los hombres no llegarían a su hogar. Eran reacias a brindar ayuda. ¿Qué les hizo cambiar de opinión? Diana sonrió y miró a Pirra. Les enseñé lo que Steve Trevor me enseñó a mí. Él me enseñó que, aunque hay oscuridad en el hombre, todavía hay bondad en ellos. Que todavía vale la pena luchar por la bondad, y que si se le permitía a Darkseid extinguirla y reemplazarla con su maldad, todo estaría perdido. Le mostré a mi madre la destrucción que sus generales y ejércitos causaron, el sufrimiento que siguió a su paso, y se conmovieron. Ese día, mi madre cabalgó con sus amazonas para unirse a los ejércitos del hombre para derrotar a Darkseid, mientras que yo, Batman y Superman lo derrotamos. Después, me quedé con las amazonas durante 5 años, ayudando a establecer cómo interactuarían con el mundo del hombre, solo para que la invasión del imperio me hiciera volver a la acción. Esta es la primera vez que he vuelto desde entonces. Pirra asintió ante el recuerdo de Diana y se reclinó, permitiendo que los rayos del sol la bañaran. Suspirando una vez más, se contentó con sentarse en silencio durante un largo rato. Sus pensamientos vagaron por sus experiencias, desde la destrucción de Remnant hasta su encuentro con la Liga de la Justicia y su tiempo en Themyscira. Cuanto más pensaba en ello, más en paz se sentía. El dolor de perder su hogar siempre estaría allí, pero no podía permitirse el lujo de dejar que la definiera. Ninguno de ellos podía. Este lugar, comenzó Pirra, captando la atención de Diana, es tan parecido a Remnant en tantos aspectos que es casi inimaginable. Casi pensarías que son gemelos, son tan parecidos. Creo que es por eso que nos hemos aclimatado tan rápido. Más allá de los países, las ideologías, la gente, Remnant y la Tierra son uno y lo mismo. Ambos están llenos de maravillas y peligros, esperanza y desesperación, amor y pérdida, bien y mal. Sí, es verdad, admitió Diana asintiendo. Por eso estamos aquí. Protegemos el bien de este mundo de aquellos que buscan dañar a los demás. Luego miró a Pirra y le puso una mano en el hombro. Lo que tú y tus amigos están haciendo, enfrentando sus miedos de frente y no permitiendo que lo que les sucedió dicte sus vidas, es nada menos que admirable. Recuérdenlo. Lo haré, respondió Pirra con una sonrisa. Fue entonces cuando su sonrisa desapareció mientras se concentraba en algo a lo lejos, lo que hizo que Diana la mirara confundida. Al girar la cabeza hacia donde Pirra la estaba mirando, no vio nada. ¿Qué es? ¿Qué viste? Preguntó mientras se ponía de pie. Pirra hizo lo mismo. Pensé que vi a un hombre con armadura, dijo Pirra con gran preocupación. Diana abrió mucho los ojos y salió corriendo de inmediato. Por un momento, la cazadora se preguntó si debía seguirla o regresar para advertir a las demás. Luego entrecerró la mirada y salió corriendo tras la Mujer Maravilla. Siguió a Diana rápidamente a través de las colinas y el bosque, pasando ocasionalmente por extrañas marcas en el suelo. Cada una la llenaba de pavor, y estaba cada vez más feliz de haber decidido salir de la arena con sus armas, escudo y armadura del torneo. Lo que sea que había asustado a Diana, no era nada bueno. Mientras pasaba por el bosque, comenzó a escuchar algo, y se detuvo justo detrás de un árbol para mirar hacia un gran acantilado, y jadeó. Allí, a menos de 6 metros de distancia, vio los cuerpos esparcidos de más de una docena de amazonas. La sangre manchaba el suelo y brotaba de los cuerpos por heridas recientes. Obligándose a seguir adelante, Pirra sacó sus armas y se acercó a un pequeño grupo de cuerpos. Se arrodilló e inspeccionó los cadáveres para tratar de determinar exactamente cómo habían muerto. «¿Animal?», susurró mientras notaba un gran corte en el costado de la mujer, demasiado irregular para ser de una espada. Una herida punzante en la garganta tenía una forma similar, probablemente del colmillo de alguna bestia.
Se apresuró a llegar a los otros cuerpos y rápidamente notó que también eran similares, aunque algunos también tenían flechas que sobresalían de ellos. También notó una gran cantidad de piedras destrozadas esparcidas por el paisaje y se preguntó qué había sucedido exactamente. Fue entonces cuando se dio cuenta de que los cuerpos parecían estar formando una especie de rastro. Las amazonas perseguían algo, mientras que otras cosas las atacaban. Siguiendo el rastro, se encontró con el cuerpo de una gran criatura humanoide. El torso era tan ancho como sus brazos extendidos, su piel era de un blanco pálido y un gran garrote del tamaño de un tronco de árbol yacía junto a su mano. En su cara había un solo ojo grande, brillante e inmóvil. No sabía qué era, pero a juzgar por las heridas en todo su cuerpo, estaba muerto. Recientemente, además. La puerta de la perdición, jadeó, de repente se dio cuenta exactamente dónde estaban. Corrió hacia adelante, pasando por más y más cuerpos de amazonas y criaturas monstruosas. Un hombre con cabeza de toro, una gran serpiente con múltiples cabezas quemadas en el tocón, incluso una criatura parecida a un león con cabeza de cabra y cola de serpiente. Con creciente alarma, Pirra comenzó a darse cuenta de que los temores que habían tenido la noche anterior no eran infundados y que algo había escapado recientemente. Debió haber sucedido tan rápido que nadie pudo dar la alarma. Pirra se detuvo cuando se acercó a la entrada de la cueva. Sabía que, allí abajo, la puerta de la perdición la estaba esperando, y que probablemente algo también estaría acechando allí. Diana no estaba a la vista, y Pirra solo podía asumir que de alguna manera la había perdido. Estaba sola y no podía evitar sentirse asustada. Al mismo tiempo, sabía que no podía permitir que esto continuara, así que, con una respiración profunda, sacó su pergamino y activó la baliza de emergencia. Lo colocó en un pedestal roto donde antes había una estatua y luego, con su espada y escudo listos, descendió al abismo. Diana persiguió a la figura, con furia en los ojos y espada en mano. Sabía exactamente a quién había visto Pirra y solo podía esperar que regresara para buscar ayuda. Pasando la maleza, continuaron subiendo las colinas y montañas hasta el centro de la isla Paraíso. El hombre con armadura parecía estar burlándose de ella, manteniéndose a propósito dentro de su vista y desapareciendo solo por breves momentos para llevarla exactamente a donde quería que fuera. Probablemente a una trampa, pero Diana no podía permitirse el lujo de dejarlo solo. Al llegar a un gran acantilado de piedra, el mismo que Ren y Nora habían descrito haber escalado el día anterior, Diana saltó al aire y aterrizó en la cima. Se preparó para moverse de nuevo, pero se detuvo cuando vio a un hombre de pie en el borde, mirando la isla con los brazos cruzados detrás de la espalda. «Hola, Diana», dijo el hombre mientras continuaba mirando la isla, sin preocuparse de que Diana ahora le estuviera apuntando con su espada. «Ares», gruñó, una acción que solo provocó que el dios de la guerra se riera mientras se giraba para mirarla. Desde debajo de su casco, podía ver sus ojos rojos y su espesa barba. «¿Qué estás haciendo aquí?» «Vamos, ¿no tengo permitido darle la bienvenida a mi media hermana a su hogar ancestral?», preguntó con una sonrisa burlona. Diana respondió con un puñetazo furioso a la piedra que tenía a su lado, creando una gran grieta en la roca. «La ira no te sienta bien, querida. Realmente deberías trabajar en ese temperamento. Es indecoroso». «Lo único que no te conviene eres tú», espetó Diana, aunque mantuvo la distancia. Los dos seres divinos se miraron en silencio antes de que Diana volviera a hablar. «¿Se lo diste tú?» «¿Dar qué a quién?», preguntó Ares con esa insufrible sonrisa en su rostro. «¿Le diste a Crane la fórmula?». Diana enfatizó cada palabra con todo el veneno que pudo reunir y Ares simplemente rió entre dientes. «Sí, lo hice», admitió. Diana se movió para abalanzarse sobre él, pero él levantó la palma de la mano. «Tranquila, Diana. No vine aquí a pelear». «Entonces, ¿por qué estás aquí?». Ares rió de nuevo, haciendo que la sangre de Diana hirviera. «Vine aquí a enseñar, no a luchar». Ares desapareció en una nube de humo y reapareció justo al lado de Diana, mirando en dirección opuesta a ella. «Además, nuestro padre no querría que nuestros hermanos lucharan en esta tierra sagrada, ¿no es así? Lo último que recuerdo es que lo mataste». «Por un tiempo, sí. Hasta que se reformó, momento en el que inmediatamente regresó aquí y convirtió a tu hermana menor en la reina». Ares se rió entre dientes. Por supuesto, esta sí que estaba hecha de arcilla, y no era una niña de verdad. «No hables así de Donna». Siseó mientras se giraba para blandir su espada hacia el dios, solo para que éste se convirtiera en humo una vez más y reapareciera fuera de su alcance. «No, no estoy juzgando.
Todo el mundo sabe lo rencorosa que puede ser Hera, y hacer a Donna como él e Hipólita hicieron le permitió ahorrarse la ira de Hera. Ve al grano, dijo Diana, provocando que Ares sonriera al meterse bajo su piel. Está bien. Sí, le di a Crane esa fórmula, la que tu gente resguardaba tan celosamente. Pero ¿sabes por qué? Porque querías causar muerte y destrucción a gente inocente. Hermana, ambas sabemos que eso es una simplificación excesiva, replicó Ares. No hay gente inocente, especialmente en esa miseria que tus amigos llaman ciudad. Además, una vez más estás culpando indebidamente a los demás. Diana permaneció en silencio, provocando que Ares sonriera. La verdad es que su mente estaba tan retorcida que no le costó mucho decidir por voluntad propia tomar ese gas y modificarlo. Tanto tú como yo sabemos que el descubrimiento de Maru tenía muchas aplicaciones potenciales para el beneficio de la humanidad. Un simple cambio aquí o allá y el químico podría convertirse en un medicamento o anestésico para cirugías totalmente nuevo. Pero en lugar de eso, ese hombre hizo lo que siempre hace el hombre, eligió la destrucción. No te absuelvas de esto, Ares. Le diste esa fórmula a Crane sabiendo lo que haría con ella. No intentes fingir que había otro resultado. ¿Lo hubo, Diana? ¿Lo hubo? Ares se rió de nuevo. Crane no había estado operando durante meses en ese momento. Estaba en camino a la recuperación, como dirías tú. Pero un simple susurro en su mente, uno sobre una nueva fórmula que capturó su curiosidad, fue todo lo que se necesitó para reiniciar su obsesión con el miedo. Una chispa. Eso es todo lo que se necesita para que se maten entre ellos. Diana miró fijamente a Ares y el dios simplemente se rió antes de continuar. Pero no estoy aquí para hablar de los fracasos del hombre. Ambos sabemos lo extensa que es esa lista, a pesar de tus mejores esfuerzos por cambiarlos en las últimas décadas. Ares se rió de nuevo. Después de todo, ellos empezaron la Segunda Guerra Mundial cuando yo estaba muerto. Una guerra que comenzó a partir del tratado que creaste. Replicó Diana. Si no hubieras hecho que el tratado se convirtiera en un instrumento tan cruel como lo fue, la guerra tal vez no se hubiera librado. Vamos, dime, ¿no eres tan ingenuo todavía? Ambos sabemos que la guerra era inevitable. Si no contra Alemania y Hitler, al menos contra la Unión Soviética y Stalin. Era un polvorín a punto de estallar. Además, si mal no recuerdo, no hiciste nada para detenerla. Te conformaste con sentarte y revolcarte en. Diana atravesó con su espada la cabeza de Ares, y el dios se disipó en humo en cuanto el arma hizo contacto. Continuó hasta hundirse en la roca detrás de él, hasta la empuñadura. No hables de él, gruñó Diana una vez más. Toqué una fibra sensible, ¿no? Cuando Diana no dijo nada, Ares continuó. Aún así, al final te uniste a esa guerra. Incluso mataste al hombre que la inició. Aún así, qué tan irónico es que la gente con la que luchaste haya creado las mismas armas que me permitieron renacer. Diana sabía exactamente a qué se refería. Incluso hoy, el poder de las bombas atómicas que fueron arrojadas sobre Hiroshima y Nagasaki la aterrorizaba. Realmente tenían el poder de acabar con el mundo en un instante, y escuchar que Ares renació en ellas cuando fueron utilizadas por primera vez no la sorprendió en lo más mínimo. Deja de sermonearme sobre cosas que ya sé, exigió Diana. No soy ciega a la oscuridad que hay en los corazones de los hombres, pero tú sí lo eres a la bondad que hay en ellos. Así como son capaces de terribles actos de crueldad y violencia, también son capaces de heroísmo y amor. Le diste a Crane esa fórmula porque sabías que la usaría como lo hizo, pero hay miles, si no millones, de médicos y científicos en todo el mundo que la habrían usado para curar si supieran cómo. Ahora, dame una razón por la que no debería atravesarte ahora mismo. Te maté antes. Puedo hacerlo de nuevo. Oh, no lo dudo. ¿Sabes? Es gracioso lo pacíficas y amorosas que ustedes, las amazonas, proclaman ser, pero cada una de ellas es una guerrera entrenada, lista para matar en cualquier momento. Sin mencionar lo parcializada que es su gente en general, o lo ineficaz que es en el cumplimiento de su supuesto deber en el mundo. Diana caminó hacia él pisando fuerte mientras sacaba su lazo, solo para que Ares se riera. Diana, ¿no quieres pelear conmigo? No ahora. Diana lo ignoró y siguió avanzando hacia él. No cuando tu invitada está a punto de pelear con una gorgona. Diana se detuvo de inmediato, una expresión de horror y preocupación apareció en su rostro antes de transformarse en una de rabia. ¿Qué hiciste? No hice nada al respecto, te lo aseguro, intervino Ares. Aunque quisiera, no puedo interferir directamente en Themyscira, y mucho menos afectar a la puerta de la perdición.
No, ese honor le corresponde a una amazona. ¿Qué? Jadeó Diana mientras miraba hacia la entrada de la cueva. Al mismo tiempo, escuchó un fuerte estruendo proveniente de la ciudad cuando grandes tambores de advertencia comenzaron a sonar, junto con el sonido de un gran cuerno. La chica siguió mi rastro bastante bien, en realidad, y tengo que elogiar su previsión al pedir ayuda antes de entrar sola. Aún así, no la envidio por tener que enfrentarse sola a Steno. Diana pasó junto a él en dirección al acantilado, con el terror por su amiga claramente visible en su rostro. Podía ver cientos de caballos que empezaban a cabalgar hacia la cueva, y a cada momento se sumaban más. Ah, una última cosa. La amazona que saboteó la puerta no era nativa de Temsicera, ni tampoco de Vanamiral. Nació en el mundo del hombre. Fue moldeada por él y corrompida por él. Siempre te dije que el hombre corrompe todo lo que toca. Incluso a tu propia gente. Diana lo ignoró mientras arrancaba su espada de la piedra y saltaba del acantilado, convirtiendo su salto en vuelo mientras se elevaba cada vez más rápido hacia la puerta de la perdición, esperando contra toda esperanza no llegar demasiado tarde. Mientras lo hacía, Ares se rió una última vez antes de desaparecer en el aire. Pirra se dio cuenta de que algo andaba mal casi de inmediato. Había más cuerpos a medida que descendía, muchos de los cuales tenían flechas que sobresalían de ellos. Había algunas criaturas muertas más a lo largo del camino. Debió haber habido una batalla feroz, el único alivio fue que hubo muchas menos bajas de amazonas que de sus monstruosas adversarias. Cuando finalmente entró en la cámara principal, jadeó y rápidamente se escondió detrás de una columna destrozada. Al echar un vistazo alrededor, vio quizás la criatura más grotesca que había visto en su vida, incluso de espaldas a ella. La parte inferior del cuerpo era la de una serpiente, mientras que la superior era la de una mujer escamosa. Cabellos hechos de serpientes vivas descansaban sobre su cabeza y un gran arco estaba en su mano. Flechas dentadas descansaban en un carcaj en su cadera y parecía estar buscando por la habitación. ¿Dónde está?, preguntó mientras daba vueltas a cada piedra de la habitación. Medusa, ¿dónde estás? Pirra siguió mirando a la criatura mientras continuaba buscando. El nombre Medusa sonaba como si debiera haber sido importante, pero no sabía por qué. Volvió su atención a la puerta de la perdición y tuvo que obligarse a no jadear alarmada. Estaba abierta por el borde exterior, lo que otorgaba suficiente espacio para que algunas criaturas pudieran pasar. Parecía como si varias amazonas hubieran muerto tratando de cerrarla, incluso ahora podía verla temblar mientras algo más grande intentaba liberarse. Entonces vio un leve movimiento contra la pared del fondo y, sobresaltada, Pirra se dio cuenta de que una de las amazonas que había dado por muerta todavía estaba viva. Estaba empalada en la pared por una flecha gruesa, pero aún así logró tensar su arco con una sola flecha restante y apuntarla hacia la criatura. La amazona soltó la cuerda del arco y golpeó al monstruo en la espalda, lo que le hizo rugir de dolor. Enfadada, se dio la vuelta y vio a la sonriente amazona mirándola y, con los ojos cerrados, la mujer serpiente se deslizó hacia la indefensa amazona. Se detuvo frente a ella y la amazona, desafiante, escutió sangre en su rostro. «Muere, monstruo», declaró mientras la criatura abría los ojos y miraba a la amazona a la cara. Para horror de Pirra, la amazona comenzó a convertirse en piedra sólida ante sus propios ojos y, con un resoplido, el monstruo destrozó la estatua recién hecha con su cola. Cuando algunos trozos chocaron contra su cubierta de piedra, Pirra se agachó completamente detrás de ella, su mente corriendo pensando qué hacer. Esa criatura acababa de mirarla y la amazona se convirtió en piedra. Eso obviamente significaba que encontrarse con su mirada era algo que ella misma no podía hacer y, con eso en mente, arrancó con cuidado un trozo de tela y se lo envolvió alrededor de los ojos. Si bien preferiría luchar con todos sus sentidos, preferiría no correr el riesgo de convertirse en piedra. Desafortunadamente, parece que la acción de rasgar la tela alertó a la criatura de su presencia. ¿Quién anda ahí?, gritó mientras sacaba su arco. Mientras la mujer serpiente se deslizaba por el suelo, Pirra agudizó sus sentidos para intentar identificar exactamente dónde estaba. «Sé que estás ahí, amazona. Puedo olerte. Sal y no te haré daño. Todo lo que quiero es a mi hermana, a quien una de vosotras asesinó». Pirra no dijo nada mientras se arrastraba alrededor de su columna, entrenando sus oídos para detectar cualquier sonido de movimiento. De vez en cuando, su mano golpeaba una roca, creando un pequeño sonido que la hacía estremecerse. Cuando el monstruo no obtuvo respuesta, se detuvo por un momento y luego continuó moviéndose. El sonido se estaba acercando y Pirra sabía que tenía que moverse rápidamente.
¿O quizás no eres una amazona? Sí, ahora puedo olerlo. Eres algo diferente, algo más fresco. Pirra prácticamente podía oír la sonrisa en el rostro del monstruo, pero siguió en silencio incluso cuando el sonido se acercaba cada vez más. Tan silenciosamente como pudo, Pirra agarró una pequeña piedra y la probó en su mano, sintiendo el peso. ¿Sabes quién soy? Una vez más, Pirra no dijo nada y el monstruo lo tomó como una respuesta. Soy Steno, la hija mayor de Zeto y la primera gorgona. Pirra respondió arrojando la piedra al otro lado de la habitación. Steno escuchó el ruido y lo siguió, lo que le permitió a Pirra moverse rápidamente para esconderse detrás de una columna caída. Se deslizó por el suelo de piedra, sintiendo trozos de estatuas rotas mientras lo hacía. Algunas rocas fueron arrojadas por la borda, deslizándose por el suelo de piedra, y solo podía esperar que la gorgona no la encontrara. Saber que esas estatuas probablemente eran los cuerpos de las amazonas le hizo sentir náuseas, pero se mantuvo en silencio y se apretó contra la columna. Sal. Te prometo que no te haré daño, dijo Steno con un silbido bajo. Pirra volvió a no decir nada y se quedó callada, hasta un niño podía ver esa mentira como lo que era. Nada de lo que pudiera decir convencería a Pirra de salir, no hasta que supiera exactamente cómo iba a vencer a esa cosa. Estaba empezando a decidirse por cortarle la cabeza. Sus ojos eran obviamente su mayor fortaleza, así que sacarlos tendría que ser una prioridad. Solo necesitaba una forma de apuntarle. De repente, el movimiento se detuvo y todo quedó en silencio. El silencio puso nerviosa a Pirra, que aguzó el oído para intentar encontrar a la gorgona una vez más. Cuando sintió que una presencia se acercaba de repente a ella, una sensación de terror invadió su cuerpo y su alma. Hola, jovencita, saludó Steno, y Pirra respondió dándose la vuelta y blandiendo su espada hacia donde supuso que estaba el cuello. Steno contraatacó golpeando a Pirra con su gruesa cola, enviándola a volar a través de una columna y rompiéndola en pequeños pedazos. Rodó al caer al suelo, logrando ponerse de pie, solo para lanzarse hacia un lado cuando la gorgona le disparó una flecha. Falló y golpeó otra columna de piedra, enviando piedra destrozada desde donde golpeó el misil. Steno continuó disparando flecha tras flecha a Pirra, quien continuó corriendo y usando sus sentidos mejorados por el aura para asegurarse de no chocar con nada. Si bien los de Rem pueden haber sido mejores que los de ella, aún podía sentir lo suficiente para hacer el trabajo. Quédate quieta, ordenó Steno mientras tomaba otra flecha, pero Pirra usó su semblanza en un brasero de metal cercano, arrancándolo de su base y arrojándolo hacia la gorgona. El monstruo levantó la cola para bloquearla, pero las brasas calientes se posaron sobre su cola correosa, haciéndola chillar de dolor. Pirra aprovechó la oportunidad para arremeter contra el monstruo, clavándole la espada en el corte antes de maldecir después de recordar que estaba desafilada. No se hundió mucho y se vio obligada a soltarla y dar una voltereta hacia atrás para evitar otro golpe de cola. GRRAG. Gritó Steno mientras se arrancaba la espada del cuerpo. La sangre empezó a brotar y golpeó el suelo de piedra, silbando al hacerlo. Perra. ¿Crees que puedes matarme? Pirra respondió levantando su escudo frente a ella. No. Te mataré. ¡Qué arrogancia! Rugió Steno mientras se deslizaba hacia Pirra demasiado rápido de lo que una criatura de su tamaño debería haber hecho. La gorgona agarró a Pirra por el escudo y cargó contra otra columna antes de estrellarla contra el suelo de piedra. Cuando se movió para atacar de nuevo, Pirra agarró un bloque de piedra caído y lo estrelló contra el cuerpo de la gorgona, balanceándola hacia atrás y haciéndola gritar de dolor. Pirra aprovechó la oportunidad para salir corriendo, tanteando cuidadosamente con sus sentidos en busca de algo que pudiera usar contra la criatura. Sonrió al sentir la abundancia de armas de bronce esparcidas por la habitación y, con una respiración profunda, extendió la mano y las atrajo todas. Gotas de sudor aparecieron en su frente mientras inclinaba las lanzas y espadas variadas en la dirección general de la gorgona. Al mismo tiempo, podía escuchar el sonido de la losa de piedra que seguía temblando mientras algo pesado golpeaba contra ella, y su corazón comenzó a latir más rápido. Cuando Steno rugió con fuerza, Pirra lanzó las armas como una granada de fragmentación al revés, seguida de una serie de sonidos húmedos, mientras la gorgona era aplastada por el armamento amazónico. Su siguiente chillido fue espeluznante y obligó a la cazadora a taparse los oídos mientras la gorgona se agitaba de dolor antes de detenerse finalmente. Por un momento, Pirra sonrió, pensando que había vengado la muerte de las amazonas.
Esa sonrisa desapareció cuando escuchó el ruido del bronce al golpear el suelo de piedra y, conmocionada, se dio cuenta de que Steno le había arrancado las armas del cuerpo. Steno volvió a rugir mientras corría hacia Pirra, obligando a la cazadora a seguir avanzando, saltando sobre todas y cada una de las columnas destruidas y evitando las flechas disparadas. Las pocas que impactaron fueron absorbidas por su aura aún en recuperación, pero eso no significó que detuviera el dolor. Cuando la cola salió disparada y la golpeó de nuevo, Pirra estaba preparada para ello. Giró su cuerpo y la agarró, luego la agitó como un mayal. El cuerpo de Steno golpeó las columnas destrozadas como una bola de demolición, cada impacto hizo que la gorgona jadeara de dolor, pero Pirra sabía que no era suficiente. Podía sentir los músculos tensos de la cola, que solo insinuaban la enorme fuerza que tenía la criatura. Fuerza que se mostró cuando Steno se contrajo, acercando su torso hacia Pirra y envolviendo su cuerpo alrededor de la cazadora. Su cola se enroscó alrededor de su presa, y la gorgona comenzó a apretar tan fuerte como pudo. ¡Ah! Gritó Pirra al sentir la constricción apretándose contra ella, su aura se esforzó por evitar cualquier daño real, mientras que Steno simplemente se rió. Oh, cómo me encanta ver a los humanos jadeando en una lucha inútil. Declaró la gorgona mientras acercaba aún más sus fauces. Ver que Pirra seguía retorciéndose solo hizo que la criatura se riera más fuerte y, cuando abrió la boca para morder, un silbido le llamó la atención. Se giró para encararlo, pero una daga de bronce que ya volaba por el aire la apuñaló en el ojo. Gritó, aflojando su agarre sobre Pirra mientras agarraba la daga y, mientras Pirra jadeaba en busca de aire, saltó y agarró el arma, agarró el mango y se la clavó en el otro ojo. ¡Ah! Mis ojos. No puedo ver. No puedo ver. Gritó Steno mientras agitaba su cuerpo de un lado a otro, sacudiéndose a Pirra y enviándola a volar. Mientras lo hacía, un par de brazos la atraparon suavemente y la llevaron a un lugar seguro detrás de un pilar intacto, luego le quitaron la tela roja que cubría sus ojos y revelaron el rostro aliviado de Diana Prince. Diana. Proclamó Pirra con alegría mientras Diana la abrazaba fuertemente en señal de alivio. Oh, gracias a los dioses que estás bien, dijo mientras soltaba a Pirra de su abrazo y luego se volvió para mirar a la gorgona agitada, con una furia justificada en sus ojos. Maldita sea, de todas las cosas por las que pasar, ¿la conoces? Preguntó Pirra y Diana asintió. Sí, pero te lo explicaré más tarde. Ahora mismo, tenemos que hacerla pasar por esa puerta. ¿No deberíamos matarla? Steno es inmortal. Cualquier herida que le causemos durará poco tiempo. Si le cortas la cabeza, con el tiempo le crecerá un cuerpo nuevo para reemplazarla. Diana negó con la cabeza. Pirra miró las heridas que le había causado a la gorgona y ya podía ver que comenzaban a sanar lentamente. Pirra luego miró la puerta de la perdición y vio que la brecha continuaba expandiéndose ligeramente con cada golpe. Pero hay cosas que intentan abrirse paso. Proclamó Pirra mientras Diana le entregaba una espada afilada. Me di cuenta. Un problema a la vez. Con un gruñido, Steno se giró para mirar a Diana y a Pirra, con los ojos cerrados por la sangre coagulada. Aún así, Pirra podía ver que las graves heridas seguían curándose, algo que limitaba severamente su tiempo. Steno siseó y se lanzó hacia ellas, obligando a las dos mujeres a lanzarse en direcciones opuestas y haciendo que la gorgona se estrellara contra la pared. Se produjo un fuerte crujido cuando su cabeza se quebró contra la piedra, y la sangre roja manchó el lugar donde se había golpeado. Cuando la gorgona se giró para mirarla una vez más, Pirra pudo ver que un trozo considerable de su cráneo estaba hundido, pero el hecho de que todavía estuviera de pie la alarmó. Steno rugió como un animal, tomó un trozo de piedra con su cola y se lo arrojó a Diana. En lugar de esquivarlo, la Mujer Maravilla simplemente golpeó su escudo contra él, rompiendo la roca en pequeños guijarros en una demostración de fuerza pura. La gorgona saltó sobre ella, obligando a la amazona a luchar. Steno envolvió su cola alrededor de Diana, solo para que la amazona abriera la cola enrollada con sus piernas, usando su escudo para mantener a raya las mandíbulas chasqueantes y apuñalando repetidamente el estómago de la gorgona con su espada. Después de un asalto implacable, Steno finalmente aflojó su agarre, lo que le permitió a Diana la palanca necesaria para arrojarla a través de la habitación y contra la pared del fondo. La piedra se agrietó bajo su peso, rompiendo la espalda de la criatura y obligándola a caer al suelo inútilmente. Eso no la detendrá por mucho tiempo, señaló Diana mientras se dirigía hacia una Pirra estupefacta. Había tenido problemas para enfrentarse a la gorgona, pero Diana hizo que Steno pareciera que no era nada.
Al ver cómo la Mujer Maravilla la miraba ahora, Pirra sacudió la cabeza y miró alrededor de la habitación, luego asintió. Tengo una idea, dijo mientras corría y arrancaba braseros de metal de la pared, y los arrojaba a la piedra central. Mientras lo hacía, comenzaron a brillar y, detrás de ellos, pudieron escuchar a la gorgona comenzar a moverse, su espalda rota crujiendo mientras su cuerpo reparaba el daño ante sus propios ojos. Una vez que tuvo suficiente, Pirra se concentró en los objetos de metal ahora incandescentes y tiró de ellos, el calor aumentó su maleabilidad y le permitió formar bandas. Una vez que alcanzaron la forma deseada, se los arrojó a la gorgona, envolviendo las bandas aún calientes alrededor de las muñecas y sobre los ojos. Steno gritó y se agitó, incluso cuando Pirra juntó las muñecas atadas y golpeó las esposas improvisadas calientes, fusionándolas. Eso la detendrá por más tiempo, declaró Pirra antes de volverse hacia la puerta. Espero que sepas que no debes hacer eso contra una persona real, señaló Diana, y Pirra asintió. Solo lo hice porque sabía que se curaría, sin importar cuánto tiempo llevara. Pirra se burló y señaló las grandes abrazaderas de metal. Creo que puedo usar mi semblanza para abrir la puerta. Si lo hacemos en el momento justo, tal vez podamos. Fue interrumpida por un fuerte ruido metálico mientras Steno luchaba contra su aparato ortopédico, y las dos mujeres se giraron para mirarla y luego entre sí. Date prisa, ordenó Diana mientras sacaba su espada. Se acercó a la gorgona, golpeando su espada contra el escudo mientras lo hacía, mientras Pirra respiraba profundamente. Luego se concentró, enfocando su semblanza en los soportes de metal de la losa, y luego tiró. Su cuerpo se tensó bajo la presión, amenazando con desplomarse cuando la losa de piedra se hundió en el suelo. Solo podía esperar que sus amigos llegaran pronto. Detrás de ella, podía oír el sonido de Steno haciendo chasquear sus grilletes y atacando a Wonder Woman. Las dos se enzarzaron en una feroz batalla, Diana apuñalando y cortando con su espada, además de golpear a la gorgona contra su escudo. Steno contraatacó con dientes y garras, raspándolos contra el escudo de metal mientras azotaba a Diana con su cola. Cada golpe se acentuaba con un fuerte crujido, y Diana tuvo que obligarse a no gruñir de dolor por el golpe, incluso cuando aparecieron marcas rojas en su cuerpo. Con un grito, Diana le dio un rodillazo volador a la cabeza de Steno, solo para que la gorgona gruñera y envolviera su gruesa cola alrededor de la pierna de Diana, luego la arrojó al otro lado de la habitación y golpeó la pared junto a Pirra. Mientras Pirra se desplomaba por la tensión de casi extender demasiado su semblante mientras también evitaba que la losa se abriera por completo, Diana se abalanzó hacia la gorgona, su espada atravesó el pecho y aplastó a Steno contra el suelo. Mientras la gorgona gemía, golpeó su cola contra el pecho de Diana, tirándola al techo antes de enviarla de vuelta al suelo. Al echar un vistazo, Pirra pudo ver que gran parte de las heridas que tenía estaban casi curadas, ejemplificado cuando la gorgona comenzó a intentar sacar la banda incrustada en sus ojos. El vapor brotó de la cara escamosa, y la piel que rodeaba los ojos, lo poco que Diana pudo ver, estaba carbonizada y salpicada de trozos de hueso expuesto. Sabiendo que no podía permitir que eso sucediera, Diana desenrolló su lazo y arrojó su bucle hacia la gorgona, apretándolo y atando los brazos a su cuerpo. Steno luchó contra la cuerda mágica, tratando de arrastrar a Diana, pero la amazona clavó los pies en el suelo y luego tiró. Steno voló hacia el puño de Diana, golpeando a la gorgona hacia arriba. Diana la siguió, golpeándola en la cara una vez más y luego arrojándola al suelo, seguida de arrojar su espada y escudo hacia la gorgona como misiles. Mientras Steno rebotaba en el suelo, la espada de Diana atravesó su estómago, seguida por el borde del escudo que se unió a él. Diana luego golpeó con los pies por delante el cuerpo de Steno, solo para arrancar despectivamente su equipo de sus fundas improvisadas. Quédate abajo si sabes lo que te conviene, espetó Diana mientras agarraba el lazo una vez más. Steno forcejeó, pero el lazo de Estia era demasiado grande para que el monstruo pudiera liberarse. Gag. Suéltame. Exigió Steno, pero Diana solo respondió apretando más el lazo. Detrás de ella, podía oír el crujido de la losa, así como los sonidos de las amazonas que corrían hacia la cueva. Nunca, criatura, espetó Diana mientras las primeras amazonas corrían hacia la cueva. Varias fueron a ayudar a Diana a sujetar a la gorgona, mientras que otras fueron a ayudar a Pirra a abrir la puerta lo suficiente para obligar al monstruo a pasar y evitar más escapes. Pirra. Gritó Jaune mientras corría hacia la habitación, junto con el resto de su equipo y el equipo Ruby. Cada uno de ellos tenía sus armas desplegadas, y cuando Ruby apuntó sus armas a la criatura contenida, Jaune fue a inspeccionar a su compañero.
HRRG, oye, Jaune, gruñó Pirra mientras empezaba a sujetar la losa en su lugar. Frente a ella, las amazonas con lanzas comenzaron a introducirse en el pequeño espacio que había entre la losa y la pared, impidiendo que los monstruos escaparan. Cada embestida producía un rugido monstruoso, lo suficientemente fuerte como para hacer temblar sus huesos y oídos. Lo siento, no te preocupes, insistió Jaune mientras Diana y algunas otras amazonas arrastraban a la gorgona hacia la pared. ¿Estás herida? Estaré bien. Solo, necesito descansar un poco después de esto. Sí, apuesto a que sí. Jaune no pudo evitar reírse entre dientes ante su respuesta, luego se giró para mirar la habitación. Las amazonas ya estaban empezando a sacar con cuidado los cuerpos de sus hermanas caídas de la habitación, probablemente para comenzar los preparativos para un funeral, y él no pudo evitar suspirar. ¡Qué desastre! Sí, asintió Pirra mientras arrojaban violentamente a Steno más allá de la puerta de la perdición. Tan pronto como lo hizo, Pirra empujó las abrazaderas de metal, obligando a la puerta a cerrarse una vez más. Más amazonas sumaron su fuerza, ayudando a cerrar la losa de piedra con un fuerte ruido metálico. Inmediatamente, Pirra se derrumbó de rodillas y jadeó, mientras las amazonas comenzaban a golpear las abrazaderas contra la pared. Jaune se arrodilló junto a ella y luego vio a Diana caminar hacia ella con una expresión estoica en su rostro. Lo hiciste bien, Pirra, dijo antes de ayudar a la cazadora a ponerse de pie. Las dos mujeres asintieron y luego salieron de la habitación hacia las amazonas que esperaban afuera. El resto del día transcurrió de forma sombría. El festival, que debía durar varios días, se canceló obviamente a raíz del ataque. Fue difícil conciliar el sueño esa noche, pero al final todos lo consiguieron. Al día siguiente, Ruby y JNPR fueron testigos de algo que nunca habían pensado que tendrían que ver: un funeral de una amazona. Al igual que en las antiguas costumbres griegas, la procesión fúnebre, que duraba un día, se componía de 3 partes. La prótesis, donde se exhibían los cuerpos con sus armaduras, y las dracmas que se colocaban sobre sus ojos, destinadas a pagar el peaje para cruzar el río Estigia. Las familias y los camaradas lloraban a su alrededor, permaneciendo lo más estoicos posible, mientras se les llenaban los ojos de lágrimas. Ninguna de las amazonas se lamentó, aunque Jan podía decir que varias estaban cerca de hacerlo. Después, cuando se ponía el sol, llegaba la época, donde los cuerpos eran trasladados cuidadosamente al cementerio que compartían todas las amazonas caídas. Los dolientes observaban la procesión, con Ruby y JNPR observando desde lo alto de su casa de invitados mientras la procesión pasaba junto a ellos. Se unieron a la parte final, un banquete llamado Perideivnon, a pesar de sentir que no tenían derecho a ello. Después, caminaron sombríamente de regreso a su casa de huéspedes y Donna se unió a ellos en el techo. ¿Cómo sucedió esto?, preguntó Ruby mientras miraba la luna. ¿Por qué una amazona le haría esto a su propia gente? Los traidores existen en todas partes, señaló Weiss con un suspiro mientras se unía a su compañera. Temiscira no es diferente. Mi pregunta es, ¿de dónde salió? Diana dijo que Ares le dijo que la traidora no había nacido en Temiscira, así que, ¿cómo llegó a la isla en primer lugar?, preguntó Jaune con una expresión sombría. No lo sé, respondió Donna con el ceño fruncido. La idea de que una de sus hermanas hiciera algo así la enfurecía. Sabía que existían traidores, pero nunca pensó que uno de ellos viniera de las amazonas. Pensaba que estaban por encima de semejante cosa, pero parece que estaban equivocadas. Escuchar el informe sobre cómo un diario había sido robado de la bóveda real durante el ataque fue solo el insulto a esta horrible herida. En cualquier caso, mi madre cerrará la isla a los forasteros. Me temo que todos ustedes se verán obligados a irse. Lo entiendo perfectamente, afirmó Weiss asintiendo. La reina Hipólita debe proteger a su pueblo. Sí, pero a estas alturas ya es obvio que se puede confiar plenamente en ustedes, replicó Donna. No deberían expulsarlos como si fueran amenazas potenciales. No nos sentimos ofendidos, Donna, afirmó Ren. Te agradecemos por habernos dedicado un tiempo. Has sido una anfitriona muy amable y no creo que podamos decirlo lo suficiente. No es necesario, sonrió Donna, para luego fruncir el ceño inmediatamente. De todos modos, esperaban pasar una semana aquí abajo. Solo estuvieron 3 días y algo, me dice que no quieren volver a la atalaya todavía. Sí, no será lo mejor, admitió Jan. Pero no es tan malo. Los demás murmuraron en señal de acuerdo y Donna suspiró. Había pasado algún tiempo en la atalaya antes y nunca le había gustado.
Era demasiado fría, demasiado artificial. Nada en ella era real o natural. No como Themyscira, o incluso como una de las ciudades del mundo del hombre. Incluso Ciudad Gótica a veces tenía más vida que la Atalaya. Fue entonces cuando la chica maravilla se animó y un pensamiento entró en su cabeza. En realidad, comenzó, captando la atención del otro, creo que, tengo una idea. Los demás la miraron con interés, ladeando la cabeza como si quisieran saber qué era exactamente lo que la amazona tenía en mente. En una gran sala de estar, un teléfono comenzó a sonar. El ruido resonó en toda la habitación vacía, y luego se unió al sonido de pasos tranquilos. «Lo tengo», gritó una mujer mientras recogía el dispositivo. «Hola, amiga Donna. ¿Cómo estás? ¿Cómo está Themyscira?» La mujer hizo una pausa mientras Donna repetía los eventos de los días anteriores y se quedó sin aliento. «Oh, qué horror. ¿Está todo bien?», preguntó y esperó a que Donna le explicara que llegaría a casa a su debido tiempo. «Qué bueno saberlo. ¿Necesita ayuda?». La mujer esperó, asintiendo y murmurando algo que indicaba que comprendía lo que le había propuesto Donna. Una sonrisa se dibujó en su rostro y comenzó a flotar hacia arriba. «Eso suena maravilloso», proclamó emocionada. «Estaremos más que felices de que se unan a nosotras. Iré a avisarles a los demás de inmediato». Donna le agradeció a su amiga justo cuando colgó el teléfono, luego la chica emocionada gritó tan fuerte como pudo. «A todos, les tengo una buena noticia. También una mala noticia, pero las abordaremos de ambas.